Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 15. Sarah recogió una pequeña ampolla de vidrio con su varita y luego con un cuchillo. Con el cuchillo, hizo un pequeño corte en el antebrazo de Ari y luego acercó la ampolla, dejando que la sangre de Ari la llenara. Luego cerró y selló la ampolla, se la guardó en el bolsillo, curó el corte en el brazo de Harry y limpió la sangre restante de su piel. ¿Hemos terminado?, preguntó Harry. Todavía no, respondió Sarah, desterrando el cuchillo. Solo unas cuantas pruebas más. Los siguientes hechizos no dieron resultado, pero entonces pasó la punta de su varita por la cicatriz en forma de rayo en su frente. Lo que el hechizo detectó la hizo gritar de sorpresa y dejar caer la varita. ¿Qué?, preguntó Harry. Tu cicatriz, respondió ella, con voz asustada. La cicatriz de tu frente. Hay algo maligno detrás. Algo oscuro, muy oscuro. Harry se llevó la mano a la frente y pasó un dedo por la superficie ligeramente elevada de la cicatriz. ¿Alguna vez te molesta?, preguntó Sarah. Harry asintió y respondió. Sí, duele de vez en cuando. Especialmente cuando Voldemort está cerca. Sarah negó con la cabeza. Eso es algo que está más allá de mis capacidades, Harry. Tendremos que contactar a un especialista para que examine esa cicatriz adecuadamente. Que Dumbledore no haya hecho nada al respecto, pero confirma que no has estado recibiendo la atención médica que necesitas. Se dirigió al escritorio que estaba a un lado del dormitorio y sacó un trozo de pergamino, una pluma y un tintero negro. Voy a ponerte a tomar pociones, Harry. Tus huesos han crecido y necesitan una corrección, al igual que varias fracturas y roturas mal curadas. También necesitarás un buen tratamiento de pociones nutritivas para complementar una dieta saludable. El efecto de las pociones desaparecerá por completo en una semana aproximadamente. Desterró la pluma y la tinta, enrolló el pergamino y se volvió hacia Harry. Lo aclararé con Salmungo para que puedas obtener tus pociones y veré a un especialista para que te revise la cicatriz. Desterró la pluma y la tinta, enrolló el pergamino y se volvió hacia Harry. Lo aclararé con Salmungo para que puedas obtener tus pociones y veré a un especialista para que te revise la cicatriz. Harry hizo un gesto de agradecimiento y salieron de la habitación. Abajo, en la cocina, descubrieron que Susan y Anna estaban sentadas en la mesa de la cocina. Casi instantáneamente una sensación de incomodidad llenó el aire. Confundida por el cambio de atmósfera, Sarah miró hacia su hija y su amiga antes de volverse hacia Harry y decir, traeré tu primer lote de pociones durante mi hora de almuerzo. Sí, gracias, respondió Harry. Sarah se dirigió hacia la chimenea. Anna se levantó de la mesa. Espera, mamá. Iré contigo. No tienes que irte por mí, dijo Harry, pero Anna simplemente negó con la cabeza. No, está bien. Te veo luego, Sus. Adiós, le dijo Susan a su amiga, claramente no contenta con la situación. Harry suspiró cuando Anna se fue. Su relación con la casa Hufflepuff en general había sido frecuentemente turbulenta, y Anna Abbott era uno de los peores ejemplos de esa relación. Sarah también desapareció por la Red Flu, y de repente Harry se encontró solo con Susan Bones. Los dos se miraron sin tener idea de qué decir. Finalmente Harry decidió irse. ¿A dónde vas?, preguntó Susan. Sube a mi habitación, respondió Harry. No deberías sentirte incómodo en tu propia casa. No tienes que hacerlo, dijo Susan, pero Harry le hizo un gesto para que no lo hiciera y siguió adelante, saliendo de la habitación. Harry suspiró profundamente mientras subía la escalera de nuevo. Agradecía a Madame Bones por haberlo acogido, pero sospechaba que habría estado mejor quedándose en otro lugar. Los Hufflepuff eran los segundos, después de los Slytherin, en cuanto a problemas con Harry Potter, y tanto Susan como Anna habían sido de las que habían hablado mal de Harry durante su segundo y cuarto año en Hogwarts. En ambas ocasiones, Anna había sido peor que Susan, pero eso no hizo que Harry estuviera más dispuesto a perdonar a la pelirroja por su comportamiento. Aunque en ambas situaciones la mayoría de los Hufflepuff, incluidas Susan y Anna, habían aceptado la verdad, Harry aún no había conocido a un Hufflepuff que se disculpara, a excepción de Ernie Macmillan, quien le había ofrecido una disculpa incómoda en segundo año después de que la verdad prácticamente lo hubiera abofeteado en la cara. Capítulo 16. Harry supuso que podía perdonar al de segundo año, ya que había pruebas, por muy circunstanciales que fueran, de que podría haber sido el heredero de Slytherin que aterrorizaba al colegio en aquel momento, y supuso que podía pasar por alto la ira de los Hufflepuff hacia él al principio del torneo de los Tres Magos, ya que, a pesar de no haberse inscrito, su participación eclipsó la de Cedric Diggory, un estudiante popular de la casa Hufflepuff.
Sin embargo, Harry no estaba dispuesto a ser tan comprensivo con respecto a esas insignias. Si un Hufflepuff hubiera inventado las insignias, bien, pero esas insignias las había hecho el matón del colegio, Draco Malfoy, sin otro motivo que atormentar a Harry. Que los Hufflepuff también le pagaran a Malfoy por las insignias solo lo empeoraba. Eso, decidió Harry, requeriría una disculpa como es debido. Harry llegó a su habitación y empujó la puerta. Había 2 elfos domésticos dentro. «Joven maestro», exclamó uno de los elfos. «Estamos trayendo sus cosas de la casa de su familia no mágica. Estamos probando todo para rastrear hechizos y las estamos tomando y poniendo todas sobre la cama en la casa de su familia no mágica». «Genial, gracias», dijo Harry, sentándose en la cama. «Entonces, ¿qué artículos tenían encantamientos de rastreo?» «Todo les va bien, señor», respondió el elfo. «Supongo que no había rastro de mi lechuza, Edwig», preguntó Harry. El elfo meneó la cabeza con tristeza. «No señor, no estamos viendo ningún búho. Solo su jaula». Harry suspiró y se dejó caer hacia atrás en la cama. «El señor se perdió el desayuno», dijo el segundo elfo. «¿Le gustaría un refrigerio?» Harry sintió un rugido en el estómago y sonrió con tristeza. Ahora que lo pensaba, aparte de un par de bollos ayer por la tarde, no había comido nada desde el desayuno del día anterior. Y las pocas sobras que pudo conseguir en casa de los Dursley difícilmente podían considerarse una comida de verdad. «Claro», respondió, «¿puedo conseguir un sándwich?» «Por supuesto, joven señor», respondió el elfo. «¿Cómo tomará el señor su sándwich?» «Jamón, queso cheddar, lechuga y tomate en pan integral, por favor», pidió Harry. «Ah, ¿y puedo tomar una copa de jugo de calabaza también?» En respuesta, los 2 elfos domésticos hicieron una profunda reverencia y luego desaparecieron con pops simultáneos. Harry se inclinó hacia su baúl, lo abrió y sacó su libro de defensa contra las artes oscuras del año anterior. Luego subió las piernas a la cama y comenzó a leer. Su concentración se interrumpió un par de minutos después cuando uno de los elfos domésticos apareció y colocó un plato con su sándwich y una copa de jugo de calabaza sobre la mesita de noche antes de desaparecer de nuevo. Harry continuó leyendo el resto de la mañana, repasando el material de defensa que había repasado el curso anterior. Alrededor de la 1:30, uno de los elfos domésticos regresó para informarle a Harry que la sanadora Abbott había regresado de recoger las pociones que quería que tomara. Abajo, en la cocina, Harry se sintió aliviado al descubrir que Susan estaba ausente. «¿Qué tienes para mí?», preguntó, acercándose al curandero. Ella le entregó varios frascos con líquidos de distintos colores. «Las pociones verde y morada son nutritivas. Toma un sorbo de cada una con el desayuno, el almuerzo y la cena. La azul ayudará a que tus huesos se curen, la roja sanará tus fracturas antiguas y las rosas reducirán la apariencia de la mayoría de tus cicatrices. Toma un sorbo de cada una de estas 3 pociones antes de acostarte cada noche, junto con 2 sorbos de la transparente para evitar que te causen dolor». Harry bajó la mirada hacia la colección de frascos que tenía en los brazos y luego volvió a mirar al sanador y preguntó: «¿Existe alguna posibilidad de que puedas escribir todo eso?». Poniendo los ojos en blanco, utilizó nuevamente su varita para conjurar un tintero, una pluma y un fajo de pergaminos para comenzar a escribir sus instrucciones. Mientras escribía, continuó: «Conseguí contactar a un especialista en magia oscura. Si Amelia está de acuerdo, vendrá mañana por la tarde a examinarte bien la cicatriz de la frente». «Está bien», respondió Harry. «¿Este tipo tiene un nombre?» «Kyrus Greengrass». Los ojos de Harry se abrieron de par en par, sorprendido. «¿Greengrass?», preguntó. «Sí, ¿por qué? ¿Es un problema?». «Bueno, ¿no es su familia un poco, ya sabes?». «¿Qué? Bueno, oscuro?». «No, Harry. La familia Greengrass no es, ni ha sido nunca, una familia oscura». «¿Qué te hizo pensar eso?». «Bueno, Daphne Greengrass está en mi año en Hogwarts y es una Slytherin». Sarah enrolló el trozo de pergamino y golpeó a Harry en la cabeza con él. «Tienes que dejar de pensar esas cosas, señor Potter. Solo porque alguien esté en la casa de las serpientes no significa que sea malvado». Harry se movió incómodo antes de comentar: «Está bien, realmente no sé si esa familia es oscura o no, pero ella es una matona». «¿Es ella?». «Sí. Está en la pandilla de Pansy Parkinson. Pansy la intimida, Daphne y las demás se ríen. ¿Y alguna vez has visto a Daphne haciendo bullying sin Pansy cerca?». Harry pensó por un momento antes de negar con la cabeza: «No». «Entonces Daphne Greengrass podría ser más de lo que crees. Los Parkinson, en cambio, son una familia con la que hay que tener cuidado». Sarah recogió su bolso y regresó a la chimenea.
Una vez allí, se detuvo y se giró para mirar a Harry de nuevo. ¿Hay alguna razón por la que mi hija no pueda soportar estar en el mismo edificio que tú? Harry se encogió de hombros. Es una historia complicada, pero lo básico es que hay frecuentes rumores sobre mí en Hogwarts. Tu hija es una de las peores Hufflepuff por creer en los rumores, a pesar de que con frecuencia se demuestre que los rumores están equivocados. Sara asintió. Hablaré con ella. Debo decir que realmente no me gusta la idea de que ustedes dos no se lleven bien. ¿Por qué? Preguntó Harry. ¿No es obvio, Harry? Si el Wizengamot hubiera decidido separarte de la hermana de tu madre, yo era uno de los principales candidatos para acogerte. Tú y Ana habrían crecido como hermanos. Ella le ofreció una sonrisa tranquilizadora y luego salió a través de la red Flu, dejando a Harry atrás con una mirada pensativa en su rostro. Le hubiera gustado tener una hermana mientras crecía. Harry recogió sus pociones y volvió arriba, pensando en la injusticia de su infancia, preguntándose cuántas otras personas tenían derecho a haberlo criado y preguntándose si había sido tan discriminatorio con Daphne Greengrass como sospechaba que ella era con los nacidos de Muggles. Capítulo 17. Esa noche, la lectura de Harry fue interrumpida una vez más por uno de los elfos domésticos, quien lo invitó a cenar. Si Susan está ahí abajo, probablemente sea mejor que cene aquí, respondió Harry. Pero joven señor, la señora Amelia insistió mucho en que usted se uniera a ella y a la joven señorita Susie, respondió el elfo doméstico. Con un suspiro de resignación, Harry dejó su libro sobre la mesita de noche y se levantó. Bajó las escaleras y se dirigió a la cocina, donde Madame Bones y Susan ya estaban sentadas a la mesa. Como solo había otro lugar preparado en la mesa, Harry se acomodó y un momento después apareció la comida en el plato. Una combinación de ternera asada a fuego lento, patatas asadas, pudín Yorkshire, zanahorias hervidas, judías verdes y puré de colinabo. Sin haber comido desde su sándwich anterior, ni haber disfrutado de una comida en condiciones desde el final del verano en Hogwarts hacía un mes y medio, Harry se abalanzó con gusto, intentando ignorar el silencio que se había instalado al estar él y Susan juntos de nuevo en la misma habitación. Al final, sin embargo, la incomodidad del aire le quitó el apetito a Harry, y pronto se encontró simplemente empujando su comida alrededor del plato con su tenedor, principalmente esperando alguna pista de que había estado sentado en la mesa el tiempo suficiente para ser educado. Si hubiera levantado la vista, habría visto que Susan se estaba comportando de la misma manera. Harry también pasó por alto la sutil mirada que Madame Bones le dirigió a su sobrina, indicando que deseaba hablar con Harry en privado. Harry levantó la vista cuando la silla de Susan se movió hacia atrás y la observó mientras salía de la habitación. Madame Bones volvió su atención hacia Harry y le preguntó: ¿Sabías que te estaban siguiendo cuando estabas en el ministerio ayer? ¿Qué? Preguntó Harry, sorprendido por la revelación. No, pero, un momento. Justo antes de que me llamaran a la sala, oí pasos. No vi a nadie, así que debieron ser invisibles, pero ¿quién? Una aurora mía, Nimadora Tonks, respondió Madame Bones. La descubrí merodeando fuera de la sala 10 cuando salíamos del juicio. Estaba escondida bajo una capa de invisibilidad. Los ojos de Harry se abrieron al darse cuenta. Entonces, ese es el asunto rápido del que tenías que ocuparte antes de esa conversación entre nosotros y el ministro. Es cierto. Como Auror Jr., que no tenía absolutamente nada que ver con el caso, no tenía por qué estar cerca de esos juzgados. Como director de su departamento, pude llevarla fácilmente para hacerle algunas preguntas. Me entristeció saber que estaba allí a petición de Dumbledore. La expresión de Harry se oscureció. Entonces el viejo arrugado no se molesta en aparecer y ayudarme, sino que envía a uno de sus peones para descubrir cómo fueron las cosas. Madame Bones asintió y dijo: ciertamente lo parece. Me desconcertó bastante descubrir que la señorita Tonks parecía creer que actuar en nombre de Dumbledore era, de alguna manera, una práctica aceptable y, por lo tanto, exenta de las reglas habituales. La ley dice otra cosa y actualmente está encerrada en una celda que solo los aurores de más alto rango pueden abrir. ¿Entonces crees que tu departamento se ha visto comprometido? Preguntó Harry sin contar a esa tal Tonks, por supuesto. Es casi seguro, respondió Madame Bones. Albus Dumbledore tiene una influencia muy amplia. Es probable que haya mucha gente, no solo en mi departamento, sino en todo el ministerio, incluyendo al propio Wizengamot, que informe a Dumbledore, y estoy segura de que, aunque Tonks fue quien te siguió, muchos otros te habrían estado vigilando. ¿Sabe que estoy aquí? Preguntó Harry. Madame Bones se encogió de hombros. La verdad es que no lo sé.
Probablemente te vieron cuando te llevaban al despacho del ministro, y sospecho que notaron que me reuní con ustedes allí. Como saliste del despacho del ministro por su propia conexión segura por la red Flu, seguramente no estará claro a dónde fuiste, aunque esta casa sería sin duda una opción más probable que la mayoría. Sin embargo, puedo decir con certeza que Dumbledore sabe que no regresaste a casa de tus parientes en Surrey después de los sucesos de ayer. ¿Qué te hace estar tan seguro?, preguntó Harry. Los elfos domésticos que fueron a recoger tus cosas informaron que un mago con una capa de invisibilidad merodeaba fuera de la casa. Ese hombre era Sturgis Podmore, conocido por su lealtad a Dumbledore. Podmore dejó su puesto y fue reemplazado por un lamentable mago llamado Mundungus Fletcher, quien tiene una sólida reputación de ladrón de poca monta que le debe un par de favores a Dumbledore. Probablemente Podmore haya informado que no regresaste a casa de tus parientes durante su guardia, y Fletcher acabará informando lo mismo. Harry frunció el ceño y preguntó: por favor, dime que puedes hacer algo con esta gente. Capítulo 18. Puedo atraparlos por merodear en una zona mugle, respondió Madame Bones. El hecho de que su familia viva allí puede usarse para reforzar los cargos en su contra. Por razones de seguridad, se supone que muy pocos conocen la ubicación de su casa. Soy una de las personas a las que se les ha permitido saberlo, e incluso entonces solo fue cuando usted empezó en Hogwarts. Que estos dos individuos, aparentemente al azar, hayan sido detectados tan cerca de su casa y hayan permanecido allí durante tanto tiempo es más que suficiente para cuestionar sus intenciones. Harry asintió, pero luego frunció el ceño nuevamente y dijo: espera, si la ubicación de la casa de mis parientes debe mantenerse en secreto, ¿por qué se leyó ayer ante todo el Wizengamot en esa sala del tribunal? Madame Bones le sonrió y respondió: esa es la belleza de la magia. Puede alterar muchas cosas. Puede que su dirección se haya leído en esa sala para confirmarla, pero todos los presentes que no la conocían la olvidaron al cruzar la puerta al salir. Y si alguno la hubiera escrito, habría descubierto que la tinta estaba borrosa e indescifrable, sin ningún hechizo capaz de corregirla. Nos gusta mantener una estricta seguridad. Harry estuvo muy tentado de mencionar a los dementores, a los mortífagos en el Mundial de Quidditch y su nombre inscrito en el Cáliz de Fuego, pero decidió dejarlo. En su lugar, preguntó: ¿y qué va a pasar con Tonks? La dejaré ir, respondió Madame Bones. Si hubiera estado en el juzgado por una razón válida, como buscarme para avisarme de una emergencia, no habría habido problema. Si hubiera estado allí por error o simplemente hubiera ido a dar una vuelta, habría recibido una advertencia. Sin embargo, estaba siguiendo las órdenes de alguien más, alguien cuyas intenciones hacia usted están ahora en duda. No quiero a alguien así en mi departamento. Ya es bastante malo tener aduladores como Dawlish, que obedecen todos los caprichos del ministro, sin tener que tener también a los lacayos de Dumbledore siguiendo sus planes. Harry asintió, entendiendo, pero no pudo evitar sentirse un poco mal porque las manipulaciones de Dumbledore le habían costado a la joven Aurora algo por lo que tanto se había esforzado. Pero Harry se dio cuenta rápidamente de que así era como trabajaba el gran Albus Dumbledore. Convierte a la gente en sus marionetas y maneja sus hilos entre bastidores, y luego les permite asumir la culpa por las acciones que les ordenó cuando todo sale mal, permitiéndose salir airoso. Que luego rescatara a la persona que había abandonado solía hacerlos sentir aún más en deuda con él. A la mañana siguiente, Harry se encontró nuevamente acostado en su cama mientras una varita ondeaba sobre él. Kyrus Greengrass era un hombre bajo y corpulento de unos 40 años, con el pelo rubio rojizo que ya empezaba a encanecer. Harry no conocía muy bien a Daphne Greengrass, pero era seguro decir que había heredado poco de su apariencia de su padre. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó Sarah Abbott, quien había llegado con Greengrass. Bueno, puedo confirmar que tu análisis de la cicatriz en su brazo es correcto, respondió Greengrass. La herida se hizo para extraer sangre para un ritual oscuro. Sin embargo, parece que pasaste por alto otra cicatriz en ese brazo, aunque es comprensible, ya que la herida fue claramente curada por las lágrimas de un fénix. Esa herida parece haber sido causada por el colmillo de un basilisco particularmente grande, y el veneno estuvo en su organismo durante al menos 30 segundos antes de que las lágrimas del fénix lo neutralizaran eficazmente. También hay una herida en su pierna, también curada por las lágrimas de un fénix, aunque esta parece haber sido causada por la mordedura de una acromántula. Miró a Harry pidiéndole confirmación. Harry asintió para indicar que el hombre tenía razón en todo. ¿Y la cicatriz en su frente?, preguntó Sarah. Greengrass frunció el ceño y respondió: no estoy del todo seguro.
Hay algo oscuro en ello, sin duda, pero, sea lo que sea, no pertenece. Es casi como si una entidad separada se hubiera unido al joven señor Potter. Harry frunció el ceño y preguntó, ¿te refieres a una especie de parásito? Sí y no, respondió Greengrass. Esta cosa no es una simple criatura que se ha enterrado bajo tu piel para alimentarse de tu sangre. En cierto modo, es como si otra persona te poseyera, y sin embargo, claramente no es así. Esta cosa simplemente está ahí, casi como si alguien hubiera intentado poseerte, pero lo mataron y la parte que te poseía quedó separada del resto y permaneció dentro de ti, incapaz de hacer nada más que seguir existiendo extrayendo fuerza de ti. ¿Quieres decir que es como si alguien hubiera dejado un pedazo de su mente dentro de la mía? Preguntó Harry. Quizás, respondió Greengrass, aunque yo me inclinaría más a decir que era parte de su alma. Harry se resistió y dijo, Dumbledore me dijo que la cicatriz era todo lo que me quedaba después del ataque de Voldemort. ¿Crees que es una parte de él que está en mí? Es más que probable, sobre todo teniendo en cuenta lo malvado que parece. ¿Te ha influenciado de alguna manera? Capítulo 19. Harry pensó unos instantes antes de responder. Bueno, la cicatriz duele cada vez que Voldemort siente una emoción fuerte, normalmente ira, o cuando está cerca de mí. Como cuando estuve con él en el cementerio esa noche. El dolor era tan fuerte que pensé que se me iba a partir la cabeza. ¿Algo más? Preguntó Greengrass. ¿Sus emociones te afectan de alguna manera? No realmente, respondió Harry. A veces tengo visiones de lo que está haciendo, normalmente cuando duermo. Y me he despertado muy enfadado un par de veces, aunque se me pasa enseguida. Y me he despertado riendo un par de veces, aunque en realidad no me siento feliz. Greengrass lo miró con intenso interés y preguntó, ¿con qué frecuencia ocurren estas visiones? No a menudo, dijo Harry, por ejemplo, con el dolor de la cicatriz, solo sucede cuando siente una emoción muy fuerte. ¿Y cómo ves las cosas en estas visiones? ¿Son desde su punto de vista? Sí. Es como si viera cosas a través de sus ojos. Pero no creo que él sepa qué ocurre. Si lo supiera, las visiones ocurrirían con más frecuencia, pues las usaría para torturarme a propósito. Entonces será mejor que tomemos medidas para asegurarnos de que nunca se entere, dijo Greengrass. Necesito investigar este tema más a fondo, pero el hecho mismo de que puedas ser y hayas sido influenciado por esta cosa me indica que necesitas bloquear su acceso a tu mente. Se acercó al maletín que había traído y lo abrió. De dentro sacó un libro con la tapa envuelta en tela blanca. Se lo entregó a Harry, quien vio que tenía letras doradas en la portada que decían Oclumancia básica. Guía para principiantes para proteger tu mente protegiendo mi mente. Preguntó Harry. Sí, respondió Greengrass. Normalmente se usa para protegerse de quienes intentan controlar la mente mediante la habilidad llamada legeremancia. Sin embargo, estoy seguro de que debería ayudarle a protegerse de esta cosa hasta que encontremos la manera de librarse de ella para siempre. Ahora bien, no voy a sugerir que podrá bloquear por completo su influencia sobre la mente, pero espero que el uso de la oclumancia al menos reduzca los efectos de esa influencia. Cerró la cremallera de su maletín y lo recogió. Tengo todo lo que necesito para seguir investigando este asunto. Señor Potter, quiero que lea los 2 primeros capítulos de ese libro y empiece a practicar las técnicas que se explican en ellos. Si se atasca o no entiende algo, estoy seguro de que Madame Bones o el senador Abbott podrán ayudarle, ya que sus respectivas profesiones requieren que ambos tengan cierto grado de competencia en oclumancia. Dentro de una semana, volveré y usaré un poco de legilimancia para ver cuánto ha avanzado en la protección de su mente. Si ha progresado lo suficiente, empezaremos a trabajar con el resto del libro para aumentar su nivel de protección, ¿de acuerdo? Está bien, respondió Harry asintiendo. Greengrass se fue, seguido por Madame Bones para acompañarlo a la salida. Sarah se quedó atrás. En el pasillo, Amelia agarró al hombre del brazo y dijo en voz baja. Justo después de llegar, Harry me contó un poco sobre los acontecimientos del final de su segundo año en Hogwarts. Mencionó que un diario embrujado estaba influyendo en la mente de una estudiante, lo que la llevó a lanzar el legendario monstruo de Slytherin sobre el colegio. Quirrell frunció el ceño. Es muy inusual que un objeto posea a alguien, pero ¿qué tiene eso que ver con esto? Harry afirma que el diario perteneció a un tal Tom Marvolo Riddle cuando tenía 16 años. Las cejas de Quirrell se levantaron. Eso es interesante. ¿Dónde está el diario ahora? Al parecer, el señor Potter lo destruyó con un colmillo del basilisco responsable de que todos esos estudiantes quedarán petrificados, respondió Amelia.
Según él, la influencia del diario sobre el estudiante era tan fuerte que una imagen de Tom pudo emerger del diario, caminar y hablar con Harry. Cuanto más pasaba el tiempo, más sólida se volvía la imagen. Por las barbas de Merlín, exclamó Greengrass. Supongo que tuvimos suerte de que el señor Potter estuviera presente para destruirlo antes de que fuera demasiado tarde. Aunque me habría gustado echarle un buen vistazo. ¿El diario y la cicatriz están relacionados? Casi con toda seguridad. ¿Y tienes alguna idea real de lo que podrían ser? Oh, tengo una idea, sí. Y a nadie le va a gustar. Pero primero déjame confirmar la teoría, ¿de acuerdo? Amelia asintió y envió a Quirus en su camino. Capítulo 20. Harry estaba sentado en su cama con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en el regazo. El libro de Oclumancia estaba abierto a su lado, pero no le prestaba atención. Había leído los 2 primeros capítulos, como le había pedido Greengrass, y comprendía lo básico, aunque había tenido que pedir ayuda a Madame Bones y a Sarah en un par de ocasiones. Habían pasado 2 días enteros desde que Quirus Greengrass había recomendado que Harry comenzara a estudiar el arte de la oclumancia, y Harry ahora estaba haciendo su siguiente intento para calmarse lo suficiente para entrar en su paisaje mental. Según el libro, antes de poder hacer cualquier otra cosa para proteger tu mente, tenías que aprender a reunir todos tus pensamientos, sentimientos y recuerdos en un punto central, lo que te permitiría alejarlos de un potencial atacante. Para lograrlo se requería práctica de meditación. Solo aprendiendo a calmarse se podía adquirir el control necesario para proteger la mente. A última hora del día anterior, Harry lo había intentado 5 veces antes de darse por vencido. Al volver al libro, descubrió que cada vez que fallaba, se frustraba un poco más consigo mismo. Y cuanto más frustrado estaba consigo mismo, mayores eran las probabilidades de fracasar. Así que se dio por vencido por esa noche y se dedicó a relajarse. A la mañana siguiente, hizo 4 intentos más, todos fallidos. De nuevo, la causa fue su propia frustración por sus repetidos fracasos, aunque, hay que reconocerlo, el primer intento se vio interrumpido por el canto del tordo en el árbol frente a su ventana. Ya era la tarde y Harry lo estaba intentando una vez más. Como lo exigía el libro, estaba sentado cómodamente, con los ojos cerrados, su respiración tranquila y uniforme, y hacía todo lo posible por bloquear todo lo que lo rodeaba. En algún lugar afuera, una torre graznó varias veces, pero Harry apenas la oyó. Ignoró el sonido como ignoraba todo lo demás. Una oleada de paz lo invadió, y eso era todo lo que pretendía hacer por ahora. Sin embargo, cuando abrió los ojos, ya no estaba cómodamente sentado en la cama de su habitación en la casa de la familia Bones. De hecho, aunque seguía sentado, Harry no estaba sentado sobre nada. De hecho, flotaba. A su alrededor, todo estaba iluminado y visible. Sin embargo, cuanto más lejos estaban, más se oscurecían. El propio Harry parecía ser la fuente de luz, aunque una mirada hacia sí mismo demostraba que no brillaba ni nada por el estilo. A su alrededor, y en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, había dispersas una gran cantidad de lo que parecían ser bolas de cristal, solo que todas eran de diferentes tamaños, siendo la más grande de aproximadamente 3 pies de diámetro y la más pequeña de aproximadamente 1 pulgada. Había muchos más de los más pequeños, y los más grandes parecían estar más dispersos entre sí. Uno de los más grandes estaba cerca de Harry y este se acercó. Mientras observaba, lo que parecía una niebla blanca que se arremolinaba en su interior se disipó, y Harry se encontró observando lo que sucedía en el reptilario del zoológico de Chessington. Harry no pudo evitar sonreír cuando la boa constrictor que había ayudado a escapar mordió juguetonamente a los pies de su primo Dudley y de su amigo, Piers Polkiss. Era realmente gratificante ver a 2 de tus torturadores de la infancia recibir una pequeña revancha. Harry se apartó del recuerdo y vio que una de las esferas más pequeñas estaba cerca. Extendió la mano y la recogió. Esta vez no vio ningún recuerdo, pero oyó claramente su propia voz decir, lo que supuso con razón que esa esfera contenía un pensamiento que había tenido, más que el recuerdo de un suceso vivido. Harry empezó a moverse, comprobando el contenido de las diferentes esferas. Resultó que las esferas más pequeñas, las de menos de 30 centímetros de diámetro, eran pensamientos. Sus tamaños individuales indicaban la longitud del pensamiento. Las esferas de más de 30 centímetros contenían recuerdos. De nuevo, los diferentes tamaños representaban la distinta longitud de cada recuerdo. Harry descubrió que al intentar recordar los eventos que ocurrieron inmediatamente después de que uno de sus recuerdos le hiciera recordar esa esfera, podía reconstruir ciertos eventos.
Por ejemplo, su primer viaje al Callejón Diagon, el distrito comercial de los magos en Londres, no estaba contenido en una sola esfera. Cada tienda a la que entraba tenía su propia esfera de memoria, y los eventos intermedios ocupaban esferas ligeramente más pequeñas. Había una esfera grande para su primera vez en el caldero chorreante. A esta le seguía una esfera más pequeña que contenía el recuerdo de la pequeña zona detrás del pub que daba a la entrada al Callejón Diagon. Naturalmente, su primer paseo por el callejón hacia el banco fue un gran recuerdo, y su tiempo en el banco también. La breve conversación con Hagrid fuera del banco fue una esfera más pequeña, y su visita a Madame Malkins fue un recuerdo más grande. El siguiente paseo hacia Flourish Lodge fue un poco más pequeño, pero no mucho, ya que contenía una larga conversación con Hagrid. Y así continuó. Capítulo 21. Harry también descubrió que las esferas podían alterarse y separarse. De esta manera, si quería recordar su primer encuentro con el abusón escolar Draco Malfoy, esa parte se separaría del resto de la esfera primer viaje a Madame Malkins y se convertiría en una esfera independiente. Así, Harry podría ver su primer encuentro con Draco sin tener que ver el resto de su visita a la tienda de ropa mágica. Sin embargo, a medida que Harry se alejaba de su punto de partida, poco a poco empezó a darse cuenta de que los recuerdos y pensamientos que lo rodeaban eran cada vez menos agradables. En otras palabras, eran recuerdos y pensamientos que había intentado apartar y olvidar, en algunos casos durante años. Se encontró con una en la que él, a sus 6 años, se veía obligado a trepar desesperadamente a un árbol para escapar de los afilados dientes de Ripper, el perro de Marge Dursley. El resto de su supuesta familia reía de fondo. Otro recuerdo lo mostraba siendo empujado violentamente contra un montón de lodo por Dudley Pierce. Dudley entonces pisoteó las gafas de Harry hasta romperlas, mientras Pierce le daba una patada en el estómago, provocándole náuseas. El recuerdo terminaba con Dudley Pierce alejándose a toda prisa, riendo a carcajadas, mientras Harry yacía sin aliento en un charco de lodo y su propio vómito. Sin que Harry lo pidiera, llegó a la memoria, más pequeña, de su lucha por llegar a casa antes de quedarse fuera. A esto le siguió el recuerdo de lo que sucedió una vez dentro. La tía Petunia le gritó por atreverse a volver a casa embarrado y luego dejó totalmente clara su desaprobación lanzándole un plato que estaba lavando. El recuerdo terminó cuando el plato se estrelló contra la frente de Harry, dejándolo inconsciente. Harry se apartó de esos recuerdos antes de que más tuvieran la oportunidad de unirse a la cadena. De repente, sintió un intenso deseo de despertar. Había cumplido su propósito y había encontrado su camino hacia su paisaje mental. Ahora necesitaba salir. Empezó a moverse, buscando de nuevo el punto medio y esperando poder marcharse una vez allí. Pero pronto se encontró yendo por el camino equivocado. El vago recuerdo de su madre rogándole a Voldemort que perdonara a su hijo en los últimos segundos antes de que la asesinara se lo decía a Harry. Cambió de dirección, pero ese camino también parecía equivocado, pues un recuerdo en esa dirección mostraba al dementor que lo atacó en el expreso de Hogwarts antes de comenzar su tercer año en el colegio. Naturalmente, ese recuerdo hizo que volviera a aparecer el de su madre implorando clemencia a Voldemort. Harry se apartó y se tambaleó hacia atrás, justo en una esfera de pensamiento que contenía una línea de pensamiento que tuvo una noche reciente cuando se culpaba a sí mismo por la muerte de Cedric Diggory. Harry se apartó del agujero y echó a correr. Dado que había esferas encima, debajo y a su alrededor, Harry empezó a preguntarse si su posición inicial habría sido en alguna de esas direcciones. Había estado subiendo una pendiente gradual sin darse cuenta. Cuando los recuerdos empezaron a formar líneas, las esferas parecieron moverse hacia él, pero ¿y si él se había movido hacia ellas sin darse cuenta? ¿Lo habrían arrastrado lentamente hacia abajo? Harry se quedó paralizado, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Conocía esa voz, aunque fuera débil. ¿Pero por qué estaría allí? No había tocado ningún recuerdo, así que ¿por qué la oiría? La respuesta le llegó. Todas las esferas pasaron a toda velocidad junto a él, desapareciendo en la negrura a lo lejos. Por un instante, Harry quedó rodeado por la nada. La nada completa y absoluta. Y luego salió de las sombras. Era pequeño y parecía un bebé. Pero no había duda de lo que era. Harry había visto por última vez algo así siendo arrojado a un caldero burbujeante en el cementerio de Little Angleton hacía poco menos de 2 meses. Sin embargo, los dos no eran exactamente el mismo nombre. Aunque el del cementerio había sido espeluznante, este estaba cubierto de una espesa baba roja que bien podría haber sido sangre medio seca. Harry intentó retroceder, pero la cosa seguía acercándose a él, saltando a 4 patas como un perro. Harry se detuvo, y un momento después la cosa también.
Estaba a menos de 2 metros de él. Levantó la cabeza y Harry vio su rostro malvado y serpenteante, sus ojos rojos y su boca torcida. Harry Potter, gruñó con la misma voz fría que había intentado asesinarlo tantas veces. He visto tu corazón, y es mío. Sin previo aviso, la criatura se abalanzó sobre él. Harry intentó defenderse, pero sintió sus largos dedos aferrados resbalarse alrededor de su garganta. Estaba intentando estrangularlo. Todo empezó a desvanecerse mientras Harry sentía que caía hacia atrás y hacia abajo, abajo, abajo. No, Harry no. Por favor, Harry no. Ten piedad. Matad al repuesto. Y el sirviente y el amo se reunirán una vez más, no eres más que un inútil y un monstruo inútil. ¿Ves en qué me he convertido? ¿Ves lo que debo hacer para sobrevivir? Ahí está Potter, el tramposo, él habla Parcel, todos saben que son malvados, Pettigrew escapó, tal vez soy el heredero de Slytherin, y la sangre del enemigo, tomada a la fuerza. Resucitarás a tu enemigo. Y ahora voy a demostrar mi poder matándolo, aquí y ahora, delante de todos vosotros, cuando no hay ningún Dumbledore que lo ayude, ni ninguna madre que muera por él, inclínate ante la muerte, Harry, despierta, capítulo 22. Vamos, Harry, tienes que despertar ya. Solo sigue el sonido de mi voz. ¿Está respondiendo? Preguntó Amelia, alzando la voz para hacerse oír por encima de los gritos frenéticos que provenían de la persona en la cama. Las señales son buenas, respondió Kyrus. Y ha dejado de agitarse. Sigue así, Sarah. Sigue mi voz, Harry, continuó Sarah, acariciando suavemente su frente con la mano, aunque con cuidado para evitar la cicatriz que se había vuelto de un rojo intenso. Vamos. Es hora de despertar. Finalmente los gritos de Harry terminaron, y sus ojos esmeraldas se abrieron, para descubrir que estaba acostado boca arriba. Sarah Abbott le sonreía, aunque tenía lágrimas en los ojos que demostraban que había estado muy preocupada. Bienvenido de nuevo, Harry. Temblando, Harry se incorporó hasta sentarse y Sarah lo ayudó a moverse hacia atrás para sentarse contra las almohadas y la cabecera de la cama. Harry sentía que temblaba por todas partes. El sudor le corría por la cara, con la ropa y las sábanas empapadas. También le dolía mucho la garganta. Si hubiera tenido un espejo cerca, habría visto que estaba extremadamente pálido. ¿Qué pasó? Preguntó con voz ronca. Te lo íbamos a preguntar, respondió Madame Bones. Empezaste a gritar hace una hora aproximadamente, y apenas hemos podido despertarte. Entonces, ¿qué fue, Harry? Preguntó Greengrass. ¿Qué es lo que viste en tu mente? Harry tragó saliva, aunque le incomodaba la sequedad de la boca. Un momento después, se armó de valor para responder. Voldemort. Era Voldemort. Encontré la parte de él que vive dentro de mí. En ese momento, se oyó un grito ahogado junto a la puerta. Todas las miradas se giraron justo a tiempo para ver a Susan desaparecer por el pequeño hueco que había quedado entre la puerta y el marco. Madame Bones se levantó y fue a ocuparse de su sobrina que estaba escuchando a escondidas. Sarah y Greengrass volvieron su atención a Harry. ¿Entonces te encontraste con Voldemort en tu mente? Preguntó Greengrass. ¿Qué pasó entonces? Me atacó, respondió Harry, con la voz extrañamente hueca. Intentó matarme. Y me vi obligado a revivir algunos de mis peores recuerdos. Su voz se fue apagando, con una expresión, a falta de una palabra mejor, perdida. Entonces es una razón más para sacarte esa cosa de dentro, respondió Greengrass. Lo siento, no quise, protestó Susan. Algunas de las peores cosas imaginables las han hecho quienes no tenían intención de hacerlo, respondió Amelia. En el futuro, cuando te pida que no te metas, espero que lo hagas. Está bien, pero es difícil ignorar esa cantidad de gritos en tu propia casa, replicó Susan. Amelia suspiró y respondió. Lo sé. Pero Harry probablemente estaba bastante avergonzado sin que lo vieras en ese estado también. ¿Qué le pasa? Preguntó Susan. Demasiado, respondió Amelia. Aunque la mayor parte se debe a que la gente mete las narices donde no debe o a que ignora las cosas durante demasiado tiempo. Por eso está aquí, ¿no? Preguntó Susan. ¿Quieres ayudarlo? Ya es hora de que alguien lo haga, respondió Amelia. Por ahora, sin embargo, necesito una cosa de ti. Susan asintió, entendiendo. Dado que vivía con el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica, no era la primera vez que se veía sometida a algo que no debería haber visto ni oído. Sacó su varita, la sostuvo frente a ella y proclamó. Yo, Susan Amelia Bones, juro por la presente no revelar ningún conocimiento sobre Harry Potter que haya aprendido en la última hora. Un resplandor la envolvió antes de desvanecerse rápidamente. Amelia asintió con satisfacción y le dijo a Susan que subiera a acostarse.
Por suerte, ya lo había arreglado con el ministerio para que su sobrina pudiera usar su varita para jurar silencio sobre cualquier asunto. Así se guardaban los secretos, y el ministerio no perdía tiempo enviándole chuzas. Ella regresó a la habitación de Harry y encontró a Sarah y a Kyrus saliendo de ella. Se ha quedado dormido, explicó Sarah. He lanzado un hechizo de advertencia alrededor de su cama, que lo despertarás y empieza a tener pesadillas. Gracias, respondió Amelia. A los dos. No tenían que venir con tan poca antelación. Me alegro de que hayamos podido ayudar, respondió Kyrus. Me alegro de que no hayamos tenido que recurrir a medidas drásticas. Amelia sabía que se refería a la colección de instrumentos extraños que había traído consigo. ¿Debería dejar que continúe su entrenamiento de oclumancia? Preguntó. No, respondió Kyrus. Probablemente sea mejor que se mantenga alejado de esa cosa en su cicatriz hasta que sepamos exactamente qué es y, preferiblemente, nos deshagamos de ella. Amelia asintió en señal de comprensión y deseó buenas noches a sus dos invitados. Mientras la pareja bajaba las escaleras para usar la red flu de la cocina para regresar a sus respectivas casas, Amelia empujó la puerta de la habitación de Harry. Dormía silenciosamente, envuelto en sábanas que alguno de los elfos domésticos debía haberle proporcionado, y se había puesto el pijama o Sarah había secado la ropa que ya llevaba puesta y luego la había transformado en ropa de cama adecuada. Cerró la puerta y se dirigió a su habitación, con la esperanza de que, fuera lo que fuese aquello en la cicatriz de Harry, hubiera una manera fácil e indolora de deshacerse de él. Por desgracia, la amarga experiencia le decía que la vida rara vez funcionaba así. A muchos kilómetros de distancia, Lord Voldemort se alegró de haber ordenado a todos sus secuaces, devotos o no, que lo dejaran por esa noche. No habría sido justo desplomarse de dolor así frente a esos aduladores testarudos. Con un gruñido, se levantó del suelo y se desplomó en su silla negra, que parecía un trono. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, y esa era una sensación que a Lord Voldemort no le gustaba. No le gustaba en absoluto. Capítulo 23. A la mañana siguiente, Harry bajó las escaleras con cautela. Recordó el incidente de la noche anterior y se sintió bastante avergonzado. Sabía que no tenía nada de qué avergonzarse, pero despertarse gritando no le sentó nada bien al mago de 15 años. Bueno, no era precisamente machista, ¿verdad? Abajo en la cocina, Harry descubrió que solo Susan estaba en la mesa del desayuno. Ella levantó la vista cuando él entró y le dedicó una sonrisa, seguida de un brillante buenos días. Tal comportamiento puso a Harry un poco nervioso. Durante su estancia, él y Susan apenas se habían dicho nada, y mucho menos intercambiado bromas matutinas. Casi de inmediato se dio cuenta de que ella debía haber oído lo sucedido la noche anterior y ahora fingía que no había pasado nada. El problema era que si decidido a tomar la iniciativa, Harry forzó una sonrisa en su rostro y respondió. Buenos días. ¿Dónde está tu tía? En la oficina, respondió Susan. Tenía que irse temprano. Bien, respondió, y entonces se quedó en blanco sin saber qué decir. Finalmente, se decidió por, bueno, te daré el desayuno y luego me voy, o, no tienes que hacerlo, respondió Susan. Vamos, ya llevas aquí unos días y parece que te quedarás aquí el resto del verano. Podríamos acostumbrarnos a estar en la misma habitación. Harry dejó escapar un suspiro y admitió, sí, tienes razón. Será mejor que nos acostumbremos. Tomó asiento en la mesa frente a Susan e inmediatamente apareció un plato frente a él, cortesía de los elfos domésticos, que contenía 3 lonchas de tocino, 2 huevos fritos y 2 rebanadas de pan tostado. Harry terminó 2 lonchas de tocino, un huevo y una rebanada de pan tostado antes de mirar a Susan y preguntar. Entonces, ¿ya te acostumbraste? Ella sonrió levemente pero meneó la cabeza en señal negativa. Sí, yo tampoco, respondió Harry, haciendo girar unas cuantas cortezas de tocino con su tenedor. Suspiró y comentó, más que nada para sí mismo. ¿Debería dejar ese hábito? Susan miró hacia arriba y preguntó. ¿Qué hábito? Sorprendido por la pregunta, Harry se tomó un momento antes de responder. Normalmente guardo las cortezas de tocino para huir, pero ella no está aquí. ¿Dónde está ella? Preguntó Susan. Harry se mordió el labio antes de responder. No lo sé. La envié a entregarle una carta a una amiga, pero nunca regresó. Susan frunció el ceño y comentó. Qué extraño. No es común que un búho no regrese a casa. Incluso herido, un búho tiene la magia suficiente para encontrar el camino a casa. Harry inclinó la cabeza hacia un lado y preguntó. ¿Los búhos tienen magia? Los búhos criados para ser repartidores lo saben, respondió Susan.
¿De qué otra manera sabría un Buda dónde ir si lo envían a entregar una carta a un lugar donde nunca ha estado antes? ¿Su magia mejora sus capacidades de navegación? Preguntó Harry. Susan asintió y respondió. Por supuesto. También proyectan un aura tenue, invisible para la mayoría de las personas, que les impide ser atacados por cosas como zorros, gatos, perros, águilas, buitres y similares. Incluso criaturas mágicas como dragones o grifos los dejarán en paz. Ah, dijo Harry pensativo, reclinándose en su silla. Nunca lo supe. Entonces, lo único que puede dañar a una lechuza sería. El mal tiempo normalmente solo los altera, respondió Susan. Pero aún pueden tener accidentes. Pero la mayor amenaza sería, una persona, terminó Harry por ella. Bueno, eso no augura nada bueno para Edwig. ¿Tu amigo recibió la carta? Preguntó Susan. Si la recibió, podría ayudarte a contar lo que pasó. Ni idea, respondió Harry. No he podido comunicarme con nadie desde entonces. ¿No podrías haber tomado prestada la lechuza de Ron? Harry dudó un momento antes de decidirse a decirle la verdad. Parece que Ron y Hermione me abandonaron este verano. Fue a Hermione a quien le envié a Edwig. Ninguno de los dos había respondido a ninguna carta anterior, y luego, una vez, Edwig simplemente no regresó. Susan frunció el ceño, claramente no le gustaba el sonido de eso. Bueno, por eso parece que Hermione podría tener a Edwig encerrada. ¿Pero por qué? En realidad, encaja, respondió Harry. Ron, Hermione y un par de personas más, incluido el profesor Dumbledore, han dejado de comunicarse conmigo. Encerrar a Edwig sería una buena manera de poner fin a mis intentos de contactarlos. Hace que parezca como si alguien te hubiera puesto un bloqueo de comunicación, comentó Susan. Ciertamente lo parece, respondió Harry. Dumbledore intervino para conseguirme un juicio, pero aparte de eso, me han abandonado. Ni cartas, ni apoyo para el juicio, nada. Todos con los que creía poder contactar y en quienes confiar, parecen haberme abandonado. ¿Nadie vino a ayudar? Preguntó Susan con incredulidad. La tía Amelia mencionó que tu juicio fue ante el Wizengamot y eso fue bastante malo. ¿No hubo nadie que hablara en tu defensa? Nadie, respondió Harry. Aunque el juicio era un tema deprimente, y aunque él y Susan no siempre habían estado de acuerdo, era agradable verla indignarse por él. Capítulo 24. Susan resopló molesta y murmuró. Bueno, si así va la sociedad, muchos magos y brujas decentes se revolverían en sus tumbas si supieran esto. Harry frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué? Susan lo miró con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿En serio? ¿Me estás preguntando eso? ¿Qué? Preguntó Harry. ¿De verdad no lo sabes? ¿Sabes qué? La familia Harry Potter es una de las más antiguas del mundo mágico, y me refiero a todo el mundo. Son una de las familias de magos más exitosas de la historia. Siempre fueron guardianes de la luz y, hasta hace 3 generaciones, se encontraban entre aquellos a quienes los magos recurrían en busca de guía. Que uno de sus descendientes pudiera ser tratado como tú por el ministerio habría provocado disturbios en el pasado. Es decir, algunos de tus antepasados eran un poco sospechosos. Cada familia tiene un par de personas indeseables, pero llevar a juicio a un Potter sin un acusado. Apuesto a que esos malditos Malfoy se divierten mucho con eso. Harry la miró con una expresión vacía en su rostro por unos momentos antes de sacudir la cabeza y decir, lo siento Susan, apenas entendí nada de eso. Harry, estoy hablando de historia. ¿De tu historia?, respondió Susan. La historia de tu familia. Oh, murmuró Harry. Bueno, para ser honesto no sé nada sobre eso. ¿Nadie te ha dicho nada? Preguntó Susana. ¿Te refieres a algo más que algunas historias de la época escolar de mis padres? Preguntó Harry, a lo que Susan negó con la cabeza. Entonces no, terminó Harry. Susan sacudió la cabeza con tristeza y comentó. Bueno, no sé mucho sobre tu familia en general, pero podría contarte fragmentos de la historia general de tu familia y de esos pocos miembros que se casaron con mi familia. Harry le sonrió y respondió. Me gustaría eso. Susan se levantó de su silla y condujo a Harry desde la cocina hasta la escalera y todos los retratos familiares que colgaban en la pared. Bueno, veamos, empezó Susan, mientras sus ojos escudriñaban los retratos. ¿Cuáles conozco? Ah, señaló a un mago de aspecto anciano que vivió entre 1770 y 1878. Ese es Alfred Potter. Él y su cuñado Jeremiah Bones se unieron a Alexander Parkinson y abrieron una cervecería de bebidas mágicas. Había varias otras cervecerías en esa época, como la de la familia Ogden, especializada en elaborar su propia marca de whisky de fuego.
Alfred, Jeremiah y Alexander pudieron competir gracias a sus investigaciones sobre la repostería Muggle. ¿Nuestros antepasados se asociaron con la familia Parkinson?, preguntó Harry. Ah, sí, respondió Susan. En realidad, Alexander Parkinson era hijo de Victoria Meadows y su esposo, Richard Parkinson, nacido de Muggles. La familia Muggle de Richard Parkinson incluía a algunos miembros especializados en la elaboración y venta de dulces. Entre sus creaciones estaba el caramelo de mantequilla. Alexander lo tomó y, en colaboración con Alfred y Jeremiah, creó esa bebida mágica tan adictiva, la cerveza de mantequilla. Bueno, me condenarán, dijo Harry, impresionado. Supongo que las tres familias aún mantienen algún tipo de control sobre la cervecería, ¿no? Los Bones y los Parkinson sí, respondió Susan. No estoy segura de cómo está involucrada la familia Potter, ya que eres el último miembro de la familia y desconociste la participación de tu familia en el negocio hasta ahora. Diría que las familias Bones y Parkinson actúan como una especie de sustitutos hasta que tengas la edad suficiente para involucrarte más. La tía Amelia está en la junta directiva de la empresa, y creo que los Parkinson están representados por el tío abuelo de Pansy o algo así. Ah, dijo Harry pensativo antes de que una sonrisa apareciera en su rostro y comentara. Espero que la próxima vez que tome una cerveza de mantequilla tenga un sabor mucho más dulce sabiendo que mi familia participó en su invención. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Susan antes de gritar Blinky. Con un suave pop, un elfo doméstico apareció frente a ellos. ¿Sí, señorita?, preguntó, inclinándose levemente. 2 botellas de cerveza de mantequilla, por favor, pidió Susan. El elfo desapareció de nuevo, solo para reaparecer momentos después con 2 botellas de cerveza de mantequilla. Harry y Susan tomaron una cada uno y Harry dio un sorbo. ¿Y bien?, preguntó Susan. Harry sonrió y respondió. Tenía razón. Mucho más satisfactorio. Susan sonrió y dio un largo trago antes de volver su atención a la pared de retratos. Veamos, ¿a quién más tenemos? Ah, ahí vamos. Esa mujer de ahí, señaló a una mujer rubia de amables ojos azules, es Hyacinth Bones, aunque era Potter de nacimiento. ¿En serio?, preguntó Harry, inclinando ligeramente la cabeza. Se parece más a tu amiga Anna que a un Potter. Eso es porque la madre de Hyacinth era miembro de la familia Lovegood, respondió Susan. Al igual que la bisabuela materna de Anna. Por alguna razón, cuando una mujer Lovegood se casa con alguien de otra familia, se garantiza que sus hijas, nietas y bisnietas también serán rubias. Como pueden ver en los retratos, las 2 hijas y 3 nietas de Hyacinth eran todas rubias. Ah, sí, dijo Harry, examinándolo. El proceso se repetía varias veces solo en la familia Bones. Allí, dijo Susan señalando otro retrato, está Henry Potter, quien se casó con Mary Bones. Vivió en una época en la que las alfombras mágicas aún eran legales en el Reino Unido y se enriqueció importándolas del extranjero para luego venderlas al público general. Capítulo 25. Señaló a otra persona. Esa es Irma Bones, también su apellido de soltera era Potter. Fue ella quien inventó el pastel de calabaza. Ese de ahí es Terrence Potter. Era un herbolario de renombre. Creo que descubrió, nombró y describió unas 200 especies de plantas mágicas diferentes en su época, incluyendo el sauce boxeador, el bulbo saltarín y el bulbo tubérculo. Y allí está Fiona Bones, antes Potter. Fue la pocionista que ideó el Veritaserum, la poción de la verdad. Harry se quedó paralizado. Su familia había contribuido muchísimo al mundo mágico, y aún así él no sabía nada al respecto. No sé mucho más, pero le preguntaré a la tía Amelia cómo podemos saber más. Eres el último Potter. No está bien que no lo sepas. Harry se volvió hacia ella y le preguntó. ¿Eso es lo que se esperaba entonces? Sí, respondió Susan. Investigo constantemente a los miembros de mi familia. Tengo que saberlo porque un día reemplazaré a la tía Amelia como cabeza de la familia Bones. Harry frunció el ceño levemente y preguntó. ¿Y si tu tía alguna vez tiene un hijo? Seguramente las leyes de herencia no se aplican en esta situación, respondió Susana. Mi tía no puede tener hijos. Oh, respondió Harry. Se removió incómodo un momento antes de comentar. Oye, mira. La incomodidad ha vuelto. Esa noche, Madame Bones tardó mucho más de lo habitual en regresar a casa. ¿Estás bien, tía?, preguntó Susan desde donde ya estaba sentada en la mesa junto a Harry. Madame Bones negó con la cabeza y se volvió hacia Harry. Dumbledore ha comenzado a buscarte abiertamente, Harry. ¿Quieres decir que no lo era ya?, preguntó Harry. No. Bueno, te buscaba, pero lo hacía discretamente.
Parece que ahora ha decidido avisar al ministerio que no te encuentra. El ministro y yo pasamos casi toda la mañana discutiendo con él sobre el asunto. Harry palideció ligeramente y preguntó: ¿sabe que estoy aquí? No, respondió Madame Bones. Aunque podría sospecharlo. Simplemente le informamos que lo han trasladado a una nueva ubicación debido a preocupaciones por su seguridad. Harry resopló. Apuesto a que eso salió bien. Ese hombre siempre ha insistido en que la casa de mis parientes es el lugar más seguro para mí. Madame Bones asintió y respondió. Pasó una hora intentando discutir ese punto. Luego cambió de táctica e intentó insistir en que era mejor que te fueras y te quedaras con la familia Weasley. Harry se rió entre dientes y comentó. El plan B habitual para mis veranos. Supongo que te negaste. Lo hice, y no le importó mucho, dijo Madame Bones. En que me trasladaran allí, dijo Harry. Oh, claro que sí. No sería Albus Dumbledore si no aprovechara todos los ángulos que se le ocurrieran. ¿Utilizó el acto del abuelo? Interrogación de cierre, preguntó Harry. Ese fue el primer acto, en realidad, respondió Madame Bones. A continuación, continuó con la parte de. Finalmente, intentó el acto de Harry frunció el ceño y preguntó. ¿In loco parentis? ¿Qué significa eso? Significa en lugar del padre, respondió la señora Bones. Se refiere a la responsabilidad legal de una persona u organización de asumir algunas de las responsabilidades de un padre en caso de necesidad. Las escuelas y su personal suelen estar incluidos en esta categoría y deben actuar de forma que beneficie al alumnado. También puede otorgar a una persona el derecho a actuar como padre o madre de alguien sin adopción. Un padrino podría estar incluido en esta categoría en caso de ausencia de un padre biológico o adoptivo. A Harry no le gustó el sonido de eso. Entonces, básicamente, ¿le da a Dumbledore el derecho de tratarme como quiera? No, respondió Madame Bones. Solo le da derecho a actuar en tu mejor interés mientras estés bajo su cuidado. En otras palabras, tiene la responsabilidad de asegurarse de que estés bien cuidado y bien provisto mientras estés bajo su cuidado en Hogwarts. Todo el personal de Hogwarts actúa de todos los estudiantes. Sin embargo, ninguno de ellos, incluido Dumbledore, tiene derecho a usar este poder una vez que estés fuera de Hogwarts. Pueden intentar hacerlo mejor para ti llamándote durante el curso para hablar de cualquier problema que puedas tener fuera del castillo, y tienen cierta responsabilidad de contactar con las partes necesarias fuera del colegio para intentar resolver una situación, pero ninguno de ellos tiene derecho a decirte a dónde ir ni qué hacer fuera del curso, excluyendo las tareas, por supuesto. Entonces Dumbledore no tiene derecho a exigir que me quede con los Dursley o los Weasley. No lo hace. Aunque claramente lo ha hecho en múltiples ocasiones en el pasado. No le corresponde a él tomar esa decisión por ti. Interesante. ¿Quién puede actuar como sustituto? Preguntó Harry. Bueno, tu tía Petunia, obviamente, respondió Madame Bones. Aunque haya hecho todo lo posible por negártelo. Y su marido también, supongo. Si Sirius Black no fuera un hombre buscado, lo sería, ya que fue tu padrino. Ahora mismo, como te alojas conmigo, puedo actuar de esa manera. Harry asintió pensativamente y dijo. Bueno, supongo que tiene sentido. Fudge prácticamente te designó para que me cuidaras. Capítulo 26. Susan, que hasta entonces había permanecido callada, frunció el ceño al decir. Tía, si Dumbledore vuelve a intentar hacer esas cosas, indícale que si realmente pudo actuar así fuera de la escuela, entonces no ha estado haciendo bien su trabajo. No le ha contado nada a Harry sobre su familia. Madame Bones asintió con una expresión pensativa. Sí, eso es un problema. Harry, si quieres, puedo intentar conseguir algunos libros sobre la historia de tu familia. Me temo que la mayoría de los libros de tus padres parecen haber desaparecido, pero los Abbott tendrán libros que detallan su historia familiar, como nosotros. Estoy segura de que podemos obtener bastante información para ti. Susan miró a su tía y le preguntó. ¿Pero esos libros no se habrían trasladado a Gringotts o algo así? Ya sabes, para su custodia. Fue Gringotts el primero en reportar la desaparición de los libros, respondió Madame Bones antes de volverse hacia Harry. Parte de la limpieza que se llevó a cabo después de que Voldemort viniera a buscarte siendo un bebé incluyó un equipo de duendes que vino a retirar todos los objetos de valor a las bóvedas de la familia Potter. Se llevaban cosas como dinero, joyas y otros objetos de valor, como cuadros o estatuas. También se llevaban cosas importantes para la familia, como libros sobre la historia familiar. De esta manera, es mucho más fácil distribuirlos cuando se leen los testamentos. Por desgracia, alguien se adelantó a esos libros. Harry frunció el ceño de nuevo y dijo.
No sé mucho sobre esa noche, pero una cosa que sí sé es que Hagrid fue el primero en verme. Me dijo que me sacó de los escombros y me llevó con mis parientes. Todo por orden de Dumbledore, por supuesto. Dumbledore siempre ha sido sospechoso, comentó Madame Bones, pero siempre nos ha faltado la evidencia necesaria para llevar a cabo un registro en su casa o en sus aposentos en Hogwarts. Harry pareció pensativo por un momento antes de preguntar. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que Dumbledore o uno de sus seguidores vengan aquí a buscarme? Es muy improbable, respondió Madame Bones. Tendrían que ser muy estúpidos para venir a husmear por aquí. No solo eso, sino que Dumbledore tiene mucho más que hacer a partir de esta tarde. ¿Qué quieres decir? Preguntó Susan. El ministerio acaba de aprobar un decreto educativo, explicó la señora Bones. El decreto educativo número 22 se dictó para garantizar que, en caso de que el actual director no pueda proporcionar un candidato para un puesto docente, el ministerio tenga la facultad de seleccionar a la persona adecuada. Me alegra ver que el ministerio interviene, dijo Harry. Hemos tenido algunos profesores poco fiables en el pasado, con Lockhart, Trelawney y Quirrell. ¿Qué puestos están vacantes? Preguntó Susan. Excepto los obvios, ¿verdad? Madame Bones respondió. El puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras es el único que queda vacante actualmente. Dumbledore siempre tiene dificultades para cubrirlo, y el ministro ya está seleccionando a su subsecretario para que lo ocupe. Las cejas de Harry se fruncieron mientras pensaba. ¿Su subsecretario? Esa horrible cosa parecida a un sapo que estaba vestida toda de rosa en mi juicio. Sí, ella, respondió Madame Bones. El ministro está intentando que alguien dentro de Hogwarts vigile de cerca a Dumbledore y evite que forme un ejército con el que derrocar al ministerio. Ante la mirada ligeramente incrédula de Harry, Madame Bones agregó. Eso es lo que Fudge sacó de su reunión con él. Harry dejó escapar un suspiro y dijo. Bueno, no diré que esto sea algo completamente malo. Hay que controlar un poco a Dumbledore. Debo admitir, sin embargo, que me preocupa un poco que los estudiantes sufran a manos de un ministerio demasiado entusiasta. La señora Umbridge no está precisamente cualificada para enseñar defensa, lo admito, dijo la señora Bones. Pero no creo que sea muy perjudicial en ese puesto. Planean impartir un curso teórico que, aunque no es ideal, es mucho mejor que el que ese idiota de Lockhart les hizo hacer. Sin embargo, el verdadero daño podría provenir del papel principal de la señora Umbridge. ¿Su función principal? Preguntó Susan. Sí, aún no es oficial, y el ministro la espera en Hogwarts para implementarlo, pero su función principal pasará rápidamente de la docencia al de alta inquisidora. ¿Alto qué? Preguntó Harry. Alta inquisidora, respondió Madame Bones. Significa que se le dará la tarea de revisar a todos los maestros y demás personal de la escuela, y cualquiera que no esté a la altura será expulsado. Bueno, eso no es tan malo, dijo Harry. Madame Bones negó con la cabeza. Normalmente no estaría mal. Sin embargo, debido a las circunstancias, Madame Umbridge bien podría estar buscando eliminar a más que solo a los incompetentes. Recuerden, a Fudge le preocupa que Dumbledore esté formando un ejército. Harry podía ver dónde podrían estar los problemas potenciales en esa área. También se centrará en la comunidad de Hogwarts en su conjunto, añadió Madame Bones. Y es probable que intente cambiar muchas otras cosas también. Parece que sería necesario hacer algo para controlar los daños, dijo Harry. ¿Puedes conseguirme una reunión con el ministro? No debería ser demasiado difícil, respondió Madame Bones. ¿Pero por qué? Capítulo 27. Necesitamos implementar algunas medidas de control, dijo Harry. Un par de cosas aquí y allá para reducir el daño que esta mujer Umbridge puede causar. ¿Qué te hace pensar que el ministro escuchará? Preguntó Susan. A pesar de lo que diga Snape, respondió Harry, nunca he usado mi apodo de el niño que vivió para conseguir nada. Quizás sea hora de que lo haga. Madame Bones lo miró sorprendida. ¿Apoyarías al ministerio en este asunto? Si nos trae algunos cambios necesarios, entonces sí, respondió Harry. Se supone que Hogwarts es un lugar para aprender. Odiaría verlo destrozado por una batalla política entre Fudge y Dumbledore. La señora Bones aceptó organizar la reunión. Harry tenía mucho en qué pensar cuando se acostó esa noche. Por eso, tardó mucho en conciliar el sueño, pero finalmente se quedó dormido. Su sueño era bastante normal. Salía al campo de Quidditch de Hogwarts, con la escoba colgada del hombro. El cielo era de un hermoso azul claro y apenas había viento, lo que creaba condiciones perfectas para volar. Las gradas estaban vacías, ya que esto no era un partido. Ni siquiera era un entrenamiento propiamente dicho.
Harry solo estaba allí para relajarse un rato, dar un par de vueltas por el estadio para despejarse y para liberarse del estrés de la vida escolar. Estaba en su tercera vuelta cuando lo notó. Había una pequeña figura en las gradas. Harry detuvo su escoba y se giró para ver mejor. La figura se arrastró debajo de uno de los bancos. Harry voló hacia las gradas y aterrizó unos niveles más abajo del punto donde había visto la figura. Se bajó de la escoba y la dejó a un lado antes de subir los pocos niveles que los separaban de la figura. Al llegar al punto donde lo había visto por última vez, Harry se agachó para mirar debajo del banco. No había nada allí. Se levantó y miró a su alrededor, perplejo. Le sorprendió bastante descubrir que el cielo estaba ahora rojo, aunque a veces interrumpido por densas nubes negras. Oyó una especie de resoplido y se giró hacia él. Provenía de 2 filas por encima de él, ligeramente a su izquierda. Se dirigió hacia allí y se agachó para mirar. Los ojos rojos lo miraron fijamente, llenos de odio. Harry intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La figura saltó hacia él y se estrelló contra su pecho. Harry cayó hacia atrás y vio que el estadio a su alrededor estaba en llamas. «Despierta, Harry». Los ojos de Harry Potter se abrieron y se encontró mirando un par de ojos azules, enmarcados por cabello castaño rojizo. «¿Estás bien?», le preguntó Susan. Harry meneó la cabeza, todavía temblando. «¿Fue él otra vez?», preguntó Madame Bones desde su posición junto a la puerta. Harry asintió en respuesta. «Me pondré en contacto con Sarah y Kyrus», dijo Madame Bones mientras se giraba para irse. Harry se incorporó un poco. Estaba cubierto de sudor y temblando. Susan llamó a un elfo doméstico para que le trajera agua a Harry. Cuando el elfo regresó con una copa, se la entregó a Harry. Harry tomó un sorbo y sintió su fresca humedad calmar su garganta. Miró a Susan y le dijo: «Perdón por despertarte». Ella negó con la cabeza. «No te preocupes. No puedes evitarlo». Harry la miró con escrutinio antes de preguntar: «¿Cuánto escuchaste ayer?». «No mucho», respondió Susan. «Pero lo que oí hice un juramento mágico de no revelarlo a nadie que no lo supiera ya». Harry asintió. Unos momentos después, Madame Bones regresó a la habitación. Poco después llegó Sarah Abbott con una bolsa de pociones, y poco después llegó Kyrus Greengrass. Después de beber una poción calmante que le dio Sarah, Harry se volvió hacia Greengrass y le preguntó: «¿Alguna idea de qué es esta cosa?». «Aún no he podido confirmarlo con certeza», respondió Greengrass. «Pero por el momento, todo apunta a que es una sola cosa». «¿Qué?», preguntó Harry. Kyrus Greengrass miró hacia Madame Bones antes de responder: «Un Horrocrux». Madame Bones jadeó en estado de shock, pero ella era la única. En cambio, las otras 3 personas en la sala preguntaron al unísono: ¿Un qué? Capítulo 28. Un Horrocrux, comenzó Kyrus Greengrass, resignándose a tener que explicar algo tan terrible. Es un objeto en el que una bruja o un mago ha almacenado una parte de su alma. Harry se resistió y preguntó: «¿Tengo un pedazo del alma de Voldemort dentro de mí?». «Ciertamente lo parece», respondió Kyrus. «Aunque debo admitir que es la primera vez que oigo hablar de un ser vivo que sea un Horrocrux. Que un ser vivo sea un Horrocrux no es una decisión muy inteligente. Verás, mediante el uso de la magia y los actos más oscuros, un mago o una bruja separa una parte de su alma y la coloca dentro de un objeto. De esta manera, si alguna vez muere, una parte de él o ella seguirá viva, anclada al reino de los vivos por su Horrocrux. De esta manera, es posible que vuelva a la vida. Sin embargo, esto depende de que el objeto que se convirtió en Horrocrux sobreviva. Usar un objeto difícil de destruir es una decisión sensata. Como ser vivo, Harry tiene el potencial de morir por causas naturales y, presumiblemente, el fragmento del alma de Voldemort sería arrebatado del reino de los vivos al mismo tiempo. Harry reflexionó sobre ello. Aunque no le hacía mucha gracia tener un trocito del alma de Voldemort en su interior, debía admitir que la situación tenía cierta ironía. Si Voldemort quería matarlo, también tendría que destruir una parte de sí mismo. ¿Hay alguna manera de deshacerse del trozo de alma?, preguntó Sarah. Normalmente, un Horrocrux se destruye quemándolo con fuego demoníaco o usando el veneno de un basilisco, respondió Kyrus. Obviamente, ninguna de esas es una opción que querríamos usar aquí. Pero puede que llegue el momento, dijo Harry. Sarah lo regañó. No hables así, Harry. ¿Por qué no?, preguntó Harry al final. Puede que tenga que morir para que Voldemort pueda morir. No tiene sentido ignorar ese hecho, por mucho que no me guste. Tiene razón, respondió Kyrus. Obviamente haremos todo lo que podamos para encontrar otra opción, pero no tiene sentido negar que podría terminar con la muerte de Harry. Harry frunció el ceño cuando se le ocurrió una idea.
Espera, ¿no dijiste que una de las formas de destruir un Horrocrux es con veneno de basilisco? Así es, respondió Ciro. Me mordió un basilisco, dijo Harry. ¿Por qué no fue destruida esta cosa entonces? La verdad es que no lo sé, dijo Kyrus. Quizás te curaste demasiado rápido, pues neutralizaron el veneno antes de que pudiera destruir el trozo de alma. No olvides que tendría que haberte recorrido el sistema desde el brazo hasta la cicatriz de la frente. Si te hubieran inyectado el veneno ahí, quizá lo habría conseguido. ¿Podría ser una opción? Preguntó Harry. Porque sé dónde podríamos conseguir veneno de basilisco si alguien puede conseguir lágrimas de fénix. Lo investigaré, dijo Kyrus. Aunque preferiría una opción menos arriesgada. Susan intervino. ¿Qué tal un exorcismo? Ya sabes, como cuando hacen que los fantasmas y poltergeists abandonen las antiguas mansiones y castillos. Esto no debe ser muy diferente a eso. Eso será algo más que investigar, respondió Kyrus. Aunque no sé qué haríamos con el fragmento del alma una vez que esté fuera del cuerpo de Harry. ¿Podría sobrevivir sin un huésped? Preguntó Sarah. No puedo decirlo, respondió Kyrus. Recuerda, esto nunca antes se había visto. Se acercó a su bolso y lo recogió. Hablaré con algunos contactos míos entre los innombrables del Departamento de Misterios. Si alguien puede arrojar algo de luz sobre nuestro problema, serán ellos. Dígales que tendrán el apoyo del Dudley si lo necesitan, dijo Amelia. Harry no volvió a dormirse esa noche. Se lo habían dicho, pero no tenía muchas ganas de volver a encontrarse con el fragmento del alma de Voldemort, y mucho menos de despertar a toda la casa con sus gritos. Se instaló en su cama para leer un libro durante las pocas horas que quedaban hasta el amanecer, y luego se dirigió a la biblioteca, con la intención de descubrir más sobre su familia. Amelia pasó a ver cómo estaba antes de irse a trabajar y, aproximadamente una hora después, Susan se unió a él en su investigación. Su situación recién descubierta fue algo que todas las partes decidieron no discutir. Después de un tiempo, Harry decidió interrogar a Susan sobre algo que seguía detectando en su investigación. Susan, ¿cómo es que todas estas familias tienen títulos y qué significan? Los títulos se refieren al estatus de la familia y a su importancia, respondió Susan con conocimiento de causa. Hoy en día nadie les presta mucha atención, pero antes era muy importante para la sociedad mágica, e incluso ahora puede ser útil tener a una familia de alto rango de tu lado. Como una de las familias más antiguas y respetadas, la Casa Bones tiene el título de antigua y noble. Una familia más reciente y menos respetada, como la familia Kirk, se conoce como clan. Espera, debería haber un libro por aquí. Capítulo 29. Se levantó de la mesa y empezó a recorrer los estantes de libros hasta encontrar el que buscaba. Era un tomo enorme y de aspecto antiguo, con la cubierta hecha de cuero viejo y desgastado. Lo dejó sobre la mesa y lo abrió. ¡Aquí estamos! Las familias de magos y brujas se dividen en 6 grupos. Los primeros, y generalmente considerados los más importantes, son las familias antiguas y nobles. Luego están las familias antiguas, las familias nobles, las familias menores, las familias clan y las familias nueva sangre. Una familia antigua y noble es aquella que ha existido durante mucho tiempo y goza de gran respeto. Generalmente, estas familias se asocian con grandes hazañas. Una familia antigua es aquella que ha existido durante mucho tiempo pero no es tan respetada. Una familia noble es aquella que no lleva mucho tiempo en el poder, pero es respetada. Además, estas familias suelen estar asociadas con grandes hazañas. Es posible que una familia pierda su estatus de noble, como ocurrió con la familia Gaunt hace un par de siglos, por malas acciones. Sin embargo, la única forma de perder el estatus de ancestral es que la familia se extinga. Un Lesser es una familia que no ha existido por mucho tiempo y no es muy respetada. Una familia de clan debe tener al menos 3 generaciones. Aún no son lo suficientemente mayores ni respetadas como para ser una casa menor. Una familia de clan también puede ser una familia más antigua que ha perdido gran parte de su estatus, riqueza y respeto. Esto le ocurrió a la familia Magnay. Y por último, una familia nueva sangre es aquella que tiene menos de 3 generaciones. Harry asintió pensativamente. Parece bastante simple, supongo. ¿Se toman en cuenta a los nacidos de Muggles en esto? Una vez que se casen, sí, respondió Susan. Por ejemplo, si Justin Finch Fletchley de Hufflepuff se casa, será el jefe de la casa nueva sangre de Finch Fletchley. Incluso si se casara con una bruja de sangre pura de una casa antigua y noble, su familia seguiría siendo llamada una familia nueva sangre. Sally Anne Perks, en cambio, simplemente formará parte de la casa con la que se case.
Si se casara con Justin, formaría parte de la casa Nueva Sangre de Finch Fletchley, pero si se casara, por ejemplo, con Neville Longbottom, formaría parte de la casa noble y antigua de Longbottom. De acuerdo, dijo Harry. Y cuando la casa Sangre Nueva de Finch Fletchley cumpliera 3 generaciones, pasaría a ser conocida como la casa del clan de Finch Fletchley. Exactamente, dijo Susan. Y permanecerían en ese estatus hasta que se considerara que se habían ganado el derecho a convertirse en una casa menor. Harry asintió en señal de comprensión antes de preguntar. Entonces, ¿qué familias tienen qué títulos? Susan hojeó un par de páginas del libro antes de encontrar una respuesta. Sin embargo, frunció el ceño y dijo, esto necesita una actualización. Las familias McKinnon y Meadows siguen figurando en la sección antiguos y nobles. ¿Perdieron su estatus de nobles? Preguntó Harry. Susan negó con la cabeza. No. Se extinguieron. Quien tú sabes los exterminó en la guerra. Demuestra cuánto valora la pureza de la sangre, comentó Harry. En realidad, de las 7 familias nobles y antiguas que existían al comienzo de la guerra, solo la familia Black se creyó toda esa tontería de la pureza de sangre, dijo Susan. El resto de nosotros no. Puede que Neville sea sangre pura, pero sus padres eran una mezcla. Su padre era sangre pura y su madre, mestiza. Eso basta para considerar a Neville sangre pura, pero para los elitistas, no lo es. Entonces, mientras al menos uno de tus padres sea sangre pura y el otro sea al menos mestizo, ¿eres sangre pura? Preguntó Harry. Esa es una forma en que funciona, respondió Susan. Pero en realidad puedes tener 2 mestizos como padres y aún así ser considerado puro, aunque a los elitistas no les guste. Harry asintió pensativo y dijo, creo que lo entiendo. Pero ¿de dónde viene todo este elitismo de sangre pura, si este sistema de casas está en vigor? La mayoría son advenedizos de las familias menores y de clan que creen que deberían tener un rango superior, dijo Susan. Las familias Malfoy, Bulstrode y Flint son casas menores que creen que deberían ser consideradas nobles o antiguas, y las familias Carrow, McNair y Rosier son familias de clan que creen que deberían ser nobles. También hay algunas familias antiguas que se suman a la iniciativa. Son como los Not, los Goyle y los Gaunt, que perdieron su estatus de nobles y se niegan a aceptarlo. A muchos de ellos les molesta mucho que algunas de las familias de mayor rango contengan tantos mestizos y se casen con frecuencia con nacidos de muggles. En su opinión, deberíamos ser los más puros de los puros, y si nos negamos a serlo, debemos ser eliminados. Harry arrugó la nariz con disgusto. ¡Qué bonito! Entonces, ¿cómo se involucró la familia Black en el dogma de la sangre pura? Susan se encogió de hombros y respondió, supongo que eran menos cuidadosos con las personas con las que se casaban. Tú y yo somos parientes de la familia Black, pero durante las últimas generaciones, los Black se han casado principalmente con personas como los Malfoy, los Flint y los Goyle. Y con el tiempo, se vieron influenciados por estas familias. Hubo un movimiento en el pasado para intentar despojar a la familia Black de su estatus de noble, pero fracasó. La tía Amelia sospecha que Lucius Malfoy tuvo algo que ver. Su esposa es una Black y actualmente su hijo podría heredar mucho de la herencia Black, ya que Bellatrix está en Azkaban, Sirius está prófugo, Regulus ha muerto y Andrómeda ha sido desterrada. Si Sirius Black muere, la herencia pasará a la familia Malfoy. Tal herencia obligaría a elevar su estatus a antiguo. Harry resopló con desdén. Justo lo que Hogwarts necesita, Draco Malfoy pavoneándose y haciendo el papel de familia antigua. Ya es bastante malo. Estarías en tu derecho de abofetearlo, Harry, respondió Susan. La familia Potter es antigua y noble. Tú lo superas en rango. Harry la miró con sorpresa en su rostro. ¿Supero en rango a Draco? Capítulo 30. Claro que sí, dijo Susan. Y puedes usar eso para dejarlo sin aliento. Así es como Ana y yo tratamos con él. Susan asintió. Sí, las familias Abbott, Bones, Potter, Longbottom y Black son las únicas que actualmente ostentan el estatus de antiguos y nobles. Como mencioné antes, las familias Meadows y McKinnon solían tener este rango antes de extinguirse, y las familias Not, Goyle, Gaunt y algunas otras han perdido su estatus de nobles. De hecho, creo que la familia Gaunt también se ha extinguido. Dijiste antes que cuando una mujer se casa, su estatus cambia al de la casa en la que se casó. ¿Qué pasaría si una mujer de la familia McKinnon se casara con alguien de otra familia antes de que los McKinnon fueran exterminados? ¿No podría tener alguna forma de salvar a la familia? Podría, respondió Susan.
Naturalmente, el hijo mayor tendría que llevar el apellido de su padre, pero un segundo hijo podría llegar a encabezar de nuevo la familia McKinnon, siempre que su padre estuviera de acuerdo. De hecho, creo que eso podría ocurrir con la noble casa de Prewitt. Gideon y Fabien Prewitt fueron los últimos en llevar el apellido y murieron en la guerra, pero su hermana es Molly Weasley. Si Arthur Weasley estuviera de acuerdo, cualquiera de esos hijos, excepto el mayor, podría llevar el apellido Prewitt y continuar la familia. Obviamente, el segundo hijo mayor sería el primero en la sucesión de la familia Prewitt, pero cualquiera de los otros 4 también podría llevar el apellido. ¿La familia revivida mantendría su estatus? Preguntó Harry. Es una zona gris, respondió Susan. En un mundo justo, sí lo harían, pero depende totalmente de la situación. Alguien seguramente lo cuestionará hoy en día, sobre todo en lo que respecta al estatus de noble. Harry asintió, pero luego sonrió y dijo: bueno, me has dicho quién es antiguo y noble, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Sobre quién puedo mandar? Todos menos yo, Ana y Neville, respondió Susan. Si así lo deseabas, claro. Sin embargo, si quieres saberlo, las familias antiguas son las casas Bagshot, Bolet, Diggory, Boyle, Macmillan, Nott, Smith, Turpin, Gaunt, Marchbanks, Montague, Ogden y Peverell. De estas, se cree que Gaunt y Peverell están extintas. ¿Cedric era de una casa antigua? Preguntó Harry sorprendido. Vaya, uno pensaría que el ministerio se esforzaría un poco más en averiguar la verdad sobre cómo murió. No con Lucius Malfoy llenando los bolsillos del ministro, respondió Susan sombríamente. Ella continuó. Las familias nobles son las casas de Avery, Bagwell, Bott, Caldwell, Hogwarts, Dumbledore, Fenwick, Fudge, Greengrass, Harper, McGonagall, Clangem, Parkinson, Prewitt, Proudfoot, Roquefort, Scrimgeour y Vector. Ninguna de esas familias se ha extinguido. ¿Dumbledore y Fudge son considerados nobles? Preguntó Harry. Susan asintió. Según esto, la familia Dumbledore es bastante joven en comparación con otras, pero obtuvo su estatus de nobleza después de que Albus Dumbledore derrotara a Grindelwald. Que Fudge fuera ministro fue un pase automático para que su familia se convirtiera en noble, aunque el bufón no lo mereciera. ¿Y McGonagall? Preguntó Harry qué hacía su familia. Susan hojeó varias páginas del libro con el ceño fruncido. No lo dice. Nuestra profesora es mestiza, y su madre era mestiza, mientras que su padre era mugle. Susan hojeó varias páginas más antes de negar con la cabeza. No entiendo cómo su familia llegó a ser considerada noble. Susan hojeó varias páginas más, antes de animarse. Ah, aquí está. Se creía que la línea McGonagall se había extinguido 4 generaciones antes de la llegada de nuestra profesora. Si su padre descendía de un Skib de la familia, entonces debió haber podido recuperar su estatus. En fin, volvió a hojear el libro para encontrar nuevamente la lista de familias. Las familias menores son las casas de balbuceo. Belby, Borgin, Brown, Bulstrode, Crabbe, Davies, Doge, Finnegan, Flint, Frobisher. ¡Qué interesante! Exclamó. ¿Qué es? Preguntó Harry. Susan giró el libro para que Harry pudiera ver la página con más claridad. Señaló un nombre en la lista. Harry se inclinó hacia adelante y leyó. La casa menor de Granger, posiblemente extinta. Se reclinó en su silla. ¿Hermione es de una casa menor? Si esta es la misma situación que con la profesora McGonagall, entonces sí, respondió Susan. Harry pensó por un momento antes de darse cuenta de algo. Espera, antes dijiste que los Malfoy son una casa menor. ¿Eso significa que Hermione y Draco están en igualdad de condiciones? Si se puede demostrar que Hermione es descendiente directa de la familia Granger mencionada en este libro, entonces sí, respondió Susan. Y aunque no tiene por qué gustarle, el joven señor Malfoy se vería obligado a ser cortés con ella, al menos en público. Harry sonrió, imaginando la mirada del rostro de Draco Malfoy cuando se vio obligado a decirle gracias a Hermione cuando ella le abrió la puerta en un lugar público. Capítulo 31. Entonces recordó que Hermione era un tema delicado para él en ese momento y decidió apresurar a Susan junto con los otros nombres. Ella le dedicó una sonrisa comprensiva antes de continuar leyendo los nombres restantes de las familias de las casas menores. Johnson, Jones, Lockhart, Lovegor, Lupin, Malfoy, Mulciber, O'Brien, Pince, Podmore, Pomfrey, Preece, Quirrell, Robards, Selwyn, Shacklebolt, Sinistra, Skeeter, Sloper, Slughorn, Stebbins, Travers, Umbridge Urquhart, Baisey, Vane y Williamson. Entonces, ¿esta mujer Umbridge también es de una casa menor? Preguntó Harry. Eso parece, respondió Susan. Apuesto a que a ella también le duele.
De todos modos, de esos, Quirrell está extinto, al igual que Granger a menos que, por supuesto, Hermione pueda demostrar lo contrario, y Lupin está en incumplimiento ya que el último miembro sobreviviente es un hombre lobo. Eso no es justo, protestó Harry. Susan se encogió de hombros. No puedo hacer las reglas. Si te hace sentir mejor, la familia Bones votó en contra de esa regla, pero eran minoría. Continuó leyendo en voz alta. Las familias del clan son las casas Ackerley, Bell, Branstone, Buque, Carrow, Coote, Corner, Croaker, Davis, Dawlish, De Arborn, Digle, Fawcett, Filch, Goldstein, Hodge, Jordan, Hudson, Kirk, McNair, McDougall, Midgen, Modi, Peakes, Pettigrew, Pie, Pran, Prince, Pucey, Rivers, Robbins, Roper, Rosier, Savage, Shumpike, Spinett, Sprout, Weasley, Wilkes, Woody Zeller. De ellas, se cree que Pettigrew, Rosier y De Arborn se han extinguido. Pettigrew no lo es, dijo Harry, antes de murmurar sombríamente. Todavía no, de todos modos. Susan decidió no preguntar qué quería decir y continuó. Las familias Neublood actuales son Cornfoot, Creswell, Weasley, McDonald, Kirk y Tonks. ¿Eso es todo? Preguntó Harry. Muchos nacidos de Muggles fueron asesinados o huyeron del país en la última guerra, dijo Susan. Y no olvides que hay quienes, como tu madre, mi madre y la madre de Anna, se casaron con miembros de otras familias. Eso hizo reflexionar a Harry. Era la primera vez que Susan mencionaba a uno de sus padres. Susan pareció darse cuenta también y bajó la mirada hacia la mesa, con el rostro desencajado por la vergüenza. Comenzó Harry torpemente. ¿Fue la guerra? Susan negó con la cabeza con tristeza. No. Sobrevivieron a eso. Pero unos años después, algunos mortífagos que se libraron de la maldición Imperius afirman haberse unido por los viejos tiempos. Mis padres no tuvieron ninguna oportunidad. Solo 2 fueron capturados y enviados a Azkaban. Los otros 5 involucrados se salieron con la suya. Lucius Malfoy estuvo implicado, pero nunca se hizo ningún seguimiento. Esto fue antes de que mi tía Amelia fuera jefa del DMLE. Lo siento, dijo Harry, y lo decía en serio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Susan. Tenía 6 años cuando sucedió. Salieron por la noche y me dejaron en casa de mi tía. Dijeron que me verían a la mañana siguiente, pero nunca regresaron. Bajé las escaleras a la mañana siguiente esperando verlos, solo para encontrarme con mi tía llorando y con cara seria a 2 aurores que acababan de darles la mala noticia. Y así, Harry pasó de aprender sobre las familias del mundo mágico a sentarse en una biblioteca con una niña llorando, algo con lo que no tenía idea de cómo lidiar. Justo cuando estaba intentando darle una palmadita torpe en la espalda, se escuchó un grito desde la cocina. Susan. Harry. Rápida como un rayo, Susan salió corriendo de la habitación, pero en lugar de ir a la cocina, huyó escaleras arriba. Harry se dirigió a la cocina y encontró a Amelia parada allí con Quirus Greendras y un hombre que Harry no reconoció. Susan no vendrá, dijo Harry. Está un poco molesta. ¿Por qué? Preguntó Amelia. Estábamos hablando y de repente surgió el tema de sus padres, dijo Harry torpemente. Amelia sonrió amablemente y dijo. Hablaré con ella. Quirus, ¿quieres? Quirus Greendras asintió y Amelia salió de la habitación. Harry, dijo Quirus. Este es Algernon Croaker, trabaja en el departamento de misterios del ministerio. Ha accedido a ayudarte con tu cicatriz, pero le gustaría examinarte él mismo, si te parece bien. Harry asintió y dijo. Está bien, supongo. No se puede ser demasiado cuidadoso, supongo. Croaker tardó 15 minutos en confirmar que lo que había en la cicatriz de Harry era efectivamente un Horcrux. ¿Puedes deshacerte de él? Preguntó Quirus. Croaker asintió y respondió. Creo que sí. Esa idea del exorcismo que me contaste debería funcionar. Necesitaré conseguir algunas cosas, pero deberíamos poder hacerlo el viernes. Harry se incorporó, alarmado. ¿Viernes? Pero faltan 3 días. No puedo estar sin dormir tanto tiempo. Deberías estar bien con una poción para dormir sin sueños, respondió Croaker. Sé que el sanador Abbott dudó en dártela, pero no veo que haya ningún problema. Y 3 noches no son suficientes para causar una adicción. Quirus asintió y dijo. Me pondré en contacto con el sanador Abbott cuando regrese al ministerio. Gracias, Croaker. Sí, gracias, dijo Harry. Croaker les hizo un gesto con la cabeza a ambos y luego se giró y se fue. Quirus hizo ademán de seguirlo, pero la preocupación debía de estar reflejada en el rostro de Harry. El hombre le sonrió tranquilizadoramente y le dijo. Harry, relájate. Sabemos lo que es y eso, en sí mismo, ya es la mitad de la batalla ganada.
Espera, el sábado por la mañana te sentirás como una persona nueva. Harry asintió, aunque no estaba del todo convencido. Poco después de que Kyrus Greengrass se fuera, Amelia también se fue. Al salir, le informó a Harry que Susan se había quedado dormida. El sanador Abbott pasó un poco más tarde para dejarle unas cuantas botellas de la poción para dormir sin sueños, pero aparte de eso, Harry pasó el resto de la tarde solo. No fue hasta la cena de esa noche que Harry volvió a ver a Susan. Ella no lo miraba, y él supuso, con razón, que le daba vergüenza desmoronarse delante de él como lo había hecho. Comenzaron su comida en silencio, aunque afortunadamente el regreso de Amelia a casa unos minutos después puso fin a eso. Bueno, el ministro está furioso, les informó mientras se sentaba. ¿Por qué? Preguntó Harry. Dumbledore ha echado por tierra sus planes de poner a Dolores Umbridge en el puesto de defensa al ocuparlo, respondió Amelia mientras añadía un poco de vinagre a su comida. ¿A quién empleó? Preguntó Susan. Ninguna otra que Animadora Tonks, respondió Amelia con una sonrisa. El querido Cornelius casi se pone furioso. No me sorprende la forma en que la expulsaron del ministerio, dijo Harry. Sí, y Fudge intentó argumentar eso, pero Dumbledore tenía un argumento mejor. Como Auror recién formada, la señorita Tonks está mucho más cualificada para enseñar defensa a los estudiantes de Hogwarts de lo que el subsecretario podría aspirar a estar. ¿Entonces eso es todo? Preguntó Harry. Los planes de Fudge se fueron al traste. No del todo, dijo Amelia. Él sigue convencido de que habrá una alta inquisidora en Hogwarts, y está decidido a que Dolores Umbridge sea quien ocupe ese puesto. La defensa solo pretendía que entrara al colegio sin parecer demasiado enérgica. Que Dumbledore haya contratado a Tonks significa que Fudge ahora tendrá que recurrir a otras medidas. Dolores Umbridge estará dentro de Hogwarts como la alta inquisidora, le guste o no a Dumbledore. Fantástico, murmuró Harry con tono sombrío. No me importaría si fuera una persona decente la que ocupara el puesto, pero esa mujer Umbridge me da escalofríos. Amelia asintió, comprendiendo, y dijo, sé a qué te refieres. No es muy querida en el ministerio. Para ser sincera, no creo que ni siquiera Fudge le tenga mucho cariño, solo dice que sí. Creo que la eligió para el puesto solo para no tener que verla a diario. Pero ten cuidado, Harry, tiene prejuicios. Puede que no sea homicida como los mortífagos, pero sí cree que los nacidos de Muggles solo pertenecen a lo más bajo de la sociedad. Y odia a los hombres lobo, duendes, centauros y gigantes, así que Rubeus Hagrid tendrá problemas. Y puede que intente pelearse con los centauros para librarse de ellos. Encantador, dijo Harry. Estoy empezando a repensar mis planes si significan tener que soportar trabajar con ella. Amelia negó con la cabeza. No puedes echarte atrás ahora, Potter. He concertado una reunión entre tú y el ministro para mañana por la tarde a las 2 en punto. Harry asintió con una mirada pensativa. Madame Bones tenía razón. Sus mentiras en el juicio podrían haberle salvado el pellejo de un castigo injusto e injustificable, pero ahora Hogwarts, o más concretamente sus estudiantes, se veían amenazados por esas mentiras. Era necesario controlar los daños y, como la persona que dijo las mentiras en primer lugar, era responsabilidad de Harry tratar de arreglar las cosas. Bueno, al menos le daría una buena oportunidad. Capítulo 32. La puerta de la cabina telefónica se abrió y una voz nasal femenina dijo: el Ministerio de Magia le desea un buen día. Un joven de 20 y pocos años salió de la cabina telefónica y atravesó el atrio del Ministerio de Magia, en dirección al mostrador de seguridad. Tenía el cabello castaño claro que le llegaba hasta los hombros y ojos de un azul intenso. Este joven, por supuesto, era Harry Potter. Los encantamientos de glamour podían hacer maravillas. Hoy Harry se reunía con el ministro de Magia, Cornelius Fudge, para hablar sobre los planes para el colegio Hogwarts de magia y hechicería. El disfraz era necesario debido a que Albus Dumbledore probablemente tenía personal en el Ministerio de Magia que le informaría al anciano sobre la aparición de Harry en el ministerio, si lo veían. De hecho, Harry Potter parecía solo un rostro anónimo entre la multitud. Dumbledore también era la razón por la que Harry usaba la entrada de visitantes en lugar de la Red Floo. Los viajes por la Red Floo estaban monitoreados, y Dumbledore podría tener a uno de los suyos en ese departamento. Sin embargo, la entrada de visitantes no estaba monitoreada. La reunión había sido cuidadosamente planeada, pero Harry seguía nervioso. Mucho podía salir mal, sobre todo si el ministro decidía que no le gustaban algunas de sus sugerencias.
Afortunadamente, la poción para dormir sin sueños de Sarah Abbott había hecho maravillas la noche anterior y Harry no había tenido visiones de la parte de Voldemort que residía en su cicatriz, lo que resultó en una noche de descanso completo para todos los residentes de la mansión de la familia Bones. En el mostrador de seguridad, Harry fue recibido por Amelia Bones. Su insistencia al guardia de turno en que Harry estaba con ella hizo que el hombre le hiciera señas para que pasara sin mirar su varita. Madame Bones acompañó a Harry hasta los ascensores, por las apariencias, y luego lo dejó solo. Harry estaría solo en esta reunión, ya que no serviría de nada que el ministro sospechara que Harry era una marioneta controlada por Amelia. El ministro sabía que Harry llegaría disfrazado. Después de varias paradas para permitir que otras personas subieran y bajaran de los ascensores, Harry finalmente salió al nivel 1, que era el hogar del ministro de magia y el personal administrativo relacionado. Harry pasó por varias puertas, incluida una marcada subsecretario superior del ministro de magia y otra marcada asistente junior del ministro de magia antes de llegar a una con una placa dorada que decía ministro de magia en letras resplandecientes. La puerta de la oficina del ministro se abrió levemente, lo suficiente para dejar salir de la habitación a nadie menos que Perky Weasley, el asistente junior del ministro de magia. El joven, solo unos años mayor que Harry, lo miró de arriba a abajo antes de preguntar: ¿Y tú quién eres? Archibald Gunderson, respondió Harry, tengo una cita con el ministro Fudge. Muy bien, veré si está listo para recibirte, dijo Perky. Harry le hizo un cortés gesto de agradecimiento mientras se volvía hacia la habitación. Un momento después, Perky regresó y dijo: por aquí, señor Gunderson. Gracias, señor. Aquí Harry miró deliberadamente la placa con el nombre de Perky. Weatherby. Vio un músculo contraerse en un costado de la cara de Perky mientras pasaba junto al asistente junior y entraba a la oficina del ministro. Cornelius Fudge levantó la vista de algunos papeles que tenía en su escritorio y sonrió. Ah, estás aquí. Bien. Hizo un gesto con su varita hacia la puerta y esta se cerró con llave. Gracias por aceptar reunirse conmigo con tan poca antelación, ministro, dijo Harry cortésmente. ¿Podría? Hizo un gesto hacia su cara. Oh, sí, dijo Fudge, sacando su varita de nuevo. Por supuesto. Los encantamientos desilusionadores del rostro de Harry se desvanecieron, provocando que la apariencia de Archibald Gunderson desapareciera y apareciera el rostro de Harry Potter. Excelente hechizo de Madame Bones, dijo Fudge alegremente mientras se acomodaba de nuevo en su asiento. Ahora, en cuanto a por qué estás aquí, tengo entendido que tienes algunas ideas sobre cómo el ministerio piensa abordar el grave deterioro del colegio Hogwarts. Sí, señor, lo creo, respondió Harry. Y, antes que nada, permítame decir que es un alivio para mí que el ministerio intervenga para abordar la situación en Hogwarts. Llevo bastante tiempo preocupado por algunas cosas que suceden en ese castillo, y sin embargo, nunca he sentido que hubiera alguien a quien recurrir para hablar de estos asuntos. ¿Es así? Preguntó Fudge. ¿Y qué cosas le han preocupado, señor Potter? Un buen número de cosas, respondió Harry. Lo primero y más importante, sin embargo, es la seguridad. Se inclinó hacia adelante en su silla y preguntó: ¿sabías que un troll de montaña adulto entró al castillo una noche durante mi primer año? Los ojos de Fudge se abrieron de sorpresa. Capítulo 33. Ah, sí, continuó Harry. Obviamente, todo se silenció, pero al parecer esta cosa entró en el castillo y bajó a las mazmorras, donde fue vista por el profesor de defensa. En lugar de derribarla como haría cualquier profesor de defensa competente, corrió al gran comedor para anunciarlo a toda la escuela. Para cuando la bestia fue encontrada de nuevo, estaba destrozando el baño de chicas del primer piso. Una chica casi muere, y otras lo habrían sido de no haber estado en el festín de Halloween. Fudge lo miró boquiabierto. ¿Por qué? Balbuceó. Bueno, hubo rumores, por supuesto, pero nunca se dijo nada más al respecto. Harry asintió y dijo: por supuesto, nunca se dijo nada al respecto. Dumbledore no podía permitir que eso saliera a la luz ahora, ¿verdad? Entonces la gente sabría de su error. ¿Qué error? Preguntó Fudge. A Harry no le gustaba decir lo siguiente, ya que significaba que tenía que parecer que pensaba en el bienestar de los estudiantes de Slytherin, pero de todos modos tenía que decirlo. Una vez que el profesor de defensa informó a la escuela de la presencia del troll, el gran y sabio Albus Dumbledore ordenó que todos regresaran a las salas comunes de sus casas. Pero la cuestión es que, en ese momento, la última vez que se supo del troll fue en las mazmorras, y la ubicación de la sala común de Slytherin es en las mazmorras, terminó Fudge por él, sorprendido. Pero seguramente tenían algunos profesores que proporcionaban escolta, por si acaso. Harry negó con la cabeza.
No, señor, no lo hicieron. Los estudiantes quedaron al cuidado de los prefectos. Querido Merlín, murmuró Fudge, reclinándose en su asiento. Imagínate si esa cosa no se hubiera ido a otro lado. Los Slytherin podrían haber caído en él, dijo Harry. Fudge meneó la cabeza antes de preguntar. ¿Algún otro ejemplo? ¿Por dónde empezar? Preguntó Harry. En mi segundo año, ¿cuánto duraron esos ataques a los nacidos de Muggles antes de que finalmente detuvieran al perpetrador? Fudge asintió. Escuché más sobre ese asunto que sobre el troll. ¿No fue la hija de Arthur Weasley actuando bajo la influencia de un objeto oscuro? Lo fue, respondió Harry. Más allá de la pregunta obvia de cómo nadie notó que estaba poseída, la pregunta más seria es cómo entró un objeto tan oscuro en la escuela. Es decir, no soy un experto, ni pretendo serlo, pero seguramente debe haber formas de detectar objetos tan malignos que puedan poseer la mente de quien los sostiene. Hay algunos hechizos que pueden usarse para detectar si un objeto es oscuro, respondió Fudge. No sé cómo lanzarlos yo mismo, pero los usan los aurores que asaltan las casas de los magos oscuros. Y, sin embargo, esos mismos hechizos no se usan para proteger a los estudiantes de Hogwarts, dijo Harry. Sé que es muy improbable que los estudiantes traigan objetos oscuros a Hogwarts, pero los sanadores del mundo Muggle tienen un dicho. Seguro que entiendes cómo se aplica esa idea en este caso. Fudge asintió con comprensión. Sí, entiendo lo que quieres decir. Si evitas que la cosa entre al castillo, habrás resuelto el problema antes de que se convierta en uno. ¿Pero cómo se lograría tal hazaña? Bueno, para empezar, dijo Harry, cuando los estudiantes bajan del tren expreso en la estación de Hogsmeade, dejan sus baúles y demás en el tren, y esas cosas son llevadas a la escuela supongo que por los elfos domésticos. ¿Qué problema puede haber en que un par de personas pasen media hora recorriendo el tren, disparando el hechizo de detección a cada baúl de cada compartimento, solo para estar seguros? Bueno, no creo que eso sea un gran problema, respondió el ministro. ¿Qué tal media hora del tiempo de unos cuantos aurores para que todos podamos estar un poco más tranquilos? Exactamente, dijo Harry. Un cambio pequeño, pero significativo. Es probable que no encuentren nada siempre, pero más vale prevenir que lamentar. El ministro asintió con entusiasmo mientras tomaba una pluma de águila dorada, la sumergía en un poco de tinta y escribía en un trozo de pergamino que tenía delante. Discutir con Amelia sobre la posibilidad de que 2 aurores escaneen el equipaje en el expreso de Hogwarts. Capítulo 34. Habiendo hablado ya de sus planes con Madame Bones, sabía que ella estaría de acuerdo con el ministro. De sus propuestas, esa era la que estaba más seguro de que recibiría la aprobación de Fudge, ya que era un pequeño cambio que no costaría demasiado y, aún así, haría que el ministerio quedara muy bien ante el público mágico. Después de terminar de escribir la nota, el ministro miró a Harry y le preguntó, ¿hay alguna otra preocupación, Harry? Bueno, obviamente estás al tanto de la situación en la escuela el año pasado, respondió Harry. ¿Y qué pasó con ese mortífago que anduvo disfrazado de Alastor Moody e intentó matarme? Bueno, obviamente mi preocupación es cómo un hombre rodeó el castillo durante casi todo el año escolar sin que lo atraparan. Es decir, sé que podría haber acabado desmemorizando a 1 o 2 personas, pero aún así. ¿Te preocupa que otras personas se infiltren en la escuela y usen la poción multijugos para evitar ser detectadas? Terminó Fudge por él. Exactamente, dijo Harry. Si él lo hizo, ¿qué impide que lo haga otro? Si un padre sube al castillo para sacar a su hijo del colegio por cualquier motivo, ¿qué se hace para asegurarse de que sea él y no un bicho raro? El ministro asintió ante sus palabras y respondió. Entiendo perfectamente a qué te refieres, Harry. Ese asunto del año pasado fue una terrible brecha en la seguridad de Hogwarts. No sé si Dumbledore metió a ese hombre dentro del castillo para que sirviera como parte de sus elaborados planes, pero en cualquier caso, que alguien así esté dentro de los muros del castillo y tenga acceso a los estudiantes es inexcusable y hay que hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Ya estaba garabateando furiosamente en su pergamino antes de terminar de hablar. Harry continuó. También hay algunos problemas con algunos de los profesores de la escuela, ministro. Fudge levantó la vista de su nota. Ah, ¿sí? No tanto la calidad de la educación, ¿entiendes? Continuó Harry, aunque sigue siendo un problema en varias áreas. No, me refiero a, sus personalidades, para decirlo sin rodeos. Hay algunos miembros del personal que son muy expertos en su campo, sin duda, pero parecen carecer del temperamento necesario para transmitirlo a otro mago adulto, y mucho menos para enseñar en una clase llena de estudiantes.
¿Estamos hablando de alguien en particular?, preguntó el ministro. Bueno, ahí está el profesor Snape, respondió Harry, asegurándose de usar el título de Snape, ya que sonaba más respetuoso. Entra como una exhalación en el aula de las mazmorras, agita su varita hacia la pizarra para que aparezcan las instrucciones y luego nos dice que empecemos. Después, se pasa el resto de la clase rondando por el aula, incomodando a todos. Luego, cuando la mayoría de las pociones preparadas en clase salen mal, nos llama a todos zoquetes. Nunca se toma el tiempo de explicar las cosas ni de dar consejos útiles, y si alguien pregunta algo así, lo ignora o lo insulta por no saberlo ya. Dios mío, murmuró Fudge. Parece un profesor terrible. Lo es, respondió Harry antes de inclinarse sobre la mesa para decir con tono conspirativo. La mayoría de los estudiantes lo odian. Les da pavor ir a la clase de pociones porque los obliga a pasar tiempo en su compañía. Y no se ayuda a sí mismo con su terrible temperamento. El ministro asintió. Sí, recuerdo ese pequeño arrebato la noche que Sirius Black escapó de Hogwarts. Un hombre de lo más desagradable. Y tenía esa creencia irracional de que de alguna manera había estado involucrado en la fuga de Black, añadió Harry. Sí recuerdo eso, dijo Fudge. Le dije a Dumbledore esa noche que el hombre estaba desequilibrado. Pero Dumbledore insistió en que no lo estaba. Así es Dumbledore, respondió Harry. Está completamente convencido de que su antiguo mortífago favorito es un hombre cambiado y no escuchará nada que demuestre lo contrario. Los estudiantes dejaron de quejarse hace mucho. Sienten que no tienen a nadie a quien recurrir. Y eso, dijo el ministro, es exactamente la razón por la que deseo ubicar a Dolores Umbridge en el colegio Hogwarts. Estará allí para evaluar a todo el personal del colegio y abordar el grave deterioro del nivel de calidad en el castillo. Solo necesito una manera de que entre al castillo. De hecho, podría tener una idea al respecto, ministro, dijo Harry. Y también abordaría el problema con otro miembro del personal. ¿Y qué miembro del personal sería ese?, preguntó Fudge. El profesor Vince, ministro, respondió Harry. Es el fantasma que enseña historia de la magia. Dios mío, exclamó Fudge. ¿Quieres decir que el viejo Vince sigue dando clases? Caramba. Ya ponía las clases en pausa cuando yo iba a la escuela. Entonces tienes experiencia de primera mano en el tema, dijo Harry. Confío en que puedas ver lo perjudicial que es para el proceso educativo un profesor tan aburrido como el profesor Vince. Por supuesto, dijo Fudge. ¿Pero cómo puede Dolores entrar al castillo? Aprobar una ley que prohíba a los fantasmas ocupar puestos académicos, respondió Harry. De esa manera, podrán librarse de Vince y poner a Madame Umbridge en el castillo para que se haga cargo del puesto. Solo puedo hacer eso si Dumbledore no logra encontrar un candidato adecuado para el puesto, dijo Fudge. Así que no se lo dejes saber hasta el último momento, respondió Harry. No le des tiempo para que te supere en maniobras. Sí, dijo el ministro pensativo. ¿Tienes algo, muchacho, de verdad? Aprobaremos la ley el día que todos los estudiantes regresen a Hogwarts, eliminando así la posibilidad de que Dumbledore ocupe el puesto de historia de la magia. No podrá hacerlo, ya que estará demasiado ocupado con los preparativos finales para el inicio del curso escolar. Excelente.